Cultura Espiral. Cultura Espiral. Cultura Espiral. Cultura Espiral Radio. Una experiencia inmersiva en el arte ancestral de la conversación. Bueno, bienvenidos a la versión radial, o al menos la entrevista de Cultura Espiral. Los que conocen Cultura Espiral saben que es una usina de cultura en formato breve, una especie de rocola de historias curiosas e interesantes. Y lo que vamos a hacer acá, en este rato, es Alejandro Boim y yo, Federico Levín, que venimos a ser los representantes de Cultura Espiral, con nuestro invitado del día, don Guillermo Piro. Vamos a hablar, a escuchar algunas de estas historias y a dejarnos afectar y conmover y viajar por donde nos lleve el diálogo para celebrar la infinidad de cosas interesantes que se pueden escuchar. Recién pensaba cuando fui al baño que la imagen es más o menos como la del que el amante del cielo nocturno que se tira a mirar las estrellas y que puede disfrutar de esa infinidad. Hay gente a la que se siente agobiada por la infinidad de estrellas y que lo lleva a pensar en la infinitud y tiene como una especie de aberración, han dicho. Hay otros que logran alinearse con esa infinidad y disfrutar de decir, mirá, puta, qué cantidad de pequeñas cositas que hay para mirar. Con las historias que hay para contar y para escuchar en el mundo de la cultura, de las artes, de la política, de la guerra, de todas las disciplinas habidas y por haber, pasa un poco lo mismo. Uno se pone a escuchar y parece infinito. Bueno, nosotros intentamos tener el espíritu templado y alinearnos con esta infinidad y disfrutar de decir, la pucha, mirá, qué cantidad de cosas. A veces algunas parecen un poco pavas, otras parecen demasiado importantes, pero son todas historias que se pueden contar en 3 minutos y que nos pueden dar para conversar. Así que estamos, señor Alejandro Boim, muestre su voz. ¿Qué tal, don Federico? Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Yo, un buen hombre de radio, hasta que no me saludan, yo no hablo. Muy bien, te vi que tenías esa cara del que está agazapado. Guillermo Piro, que es escritor, traductor, hombre de radio, poeta. Ex-poeta. Ex-poeta. Digamos, sí, no Yo mintamos. Recuerdo haber leído Versiones del Niágara, es un libro de poesía. No, bueno, es prosa, no es una prosa novela. poética, es una novela. Te estás confundiendo. Me debo estar confundiendo. Sí, Me confundí con otro invitado. Sí. Bueno, acá estamos para hablar, simplemente. Bien. Así que no le tengamos miedo Lo que mejor hacemos. a ningún vericueto, a ninguna peripecia. Ayer pensaba en la maravilla de la palabra peripecia. Es como perinola, más o menos, ¿no? Dijiste otra antes muy linda que es Al Divino Botón. Al Divino Botón. Es muy linda. Sí. Vos es que, siguiendo la alegoría del cielo y hablando de... una vez yo se lo escuchaba a Almiro Sáenz, algo que me gustó mucho. Decía que cuando un neófito mira el cielo, se hace 10 preguntas. Cuando un astrónomo mira el cielo, se hace 1.000.000 de preguntas, ¿no? Y como nosotros somos diletantes de todo ese despiole del mundo de los libros, de la música, todas estas pavadas del cine, nos vamos a hacer 1.000.000 de preguntas. Como 1.000.000 de amigos, diría nuestro amigo Roberto Carlos. Roberto Carlos, sí. Un amigo por pregunta. Cada amigo es una pregunta, ¿no? Una pregunta abierta. Totalmente. Bueno, ahí estamos. Bien, hablábamos... No me acuerdo, no, es que no estábamos todavía hablando de nada. Sí. No teníamos pensado por dónde arrancar, pero ahora que hicimos esa especie de incómodo currículum vitae que se hace cuando uno tiene un invitado, que es una cosa incómoda, fea, uno nunca lo haría en su casa, ¿no? ¿Sabés que yo justo hace pocos días estaba pensando en un método, en un sistema para conseguir descubrir qué es uno, ¿no? Digo, Me gusta. Solo me lo podía pensar sí, porque sí. Y encontré algo cercano a un método verdadero, que es, uno es aquello que no puede dejar de hacer. Entonces yo me preguntaba, ponele, yo trabajo de periodismo, ¿sí? ¿Podría dejar de ser periodista? Sí, perfectamente. Perfecto, lo tachamos. Sí, ¿podría dejar de escribir? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, perfecto. Claro. Yo hago remo, ¿podría dejar de remar? Sí, podría dejar de remar. ¿Podría dejar de traducir? No, de traducir no puedo, no. Bien.
No, de eso no. Mirá, No podría, curioso. eso no puedo evitarlo. Perfecto. Eso habría que ponerlo en los aeropuertos, para que uno vaya tachando cuando te preguntan, una aplicación, ¿no? Y que te va transformando la cara. Te muestra tu cara y te la va transformando. Pero no es un buen método para adivinar qué uno es. Es un gran método. Es un gran método. Es algo que es independiente aparte del contexto, de la situación. Y de lo que efectivamente decís que sos. Ahora, que Claro, es curioso claro. que optes por la traducción, el lugar es una cosa rarísima. Yo hubiera optado por cualquiera de las otras menos por la traducción. Sí, no, que yo Siendo también, por eso lo descubrí, haciendo lo que en fotografía se llama un veo-veo, Ajá. que es cuando... A ver, que es un veo. El veo-veo es cuando a veces tomás una fotografía que incluso pensás que la conocés con mucha claridad, Ajá. casi de memoria, y te pones a mirarla con muchísimo detenimiento, como si la vieras por primera vez, milímetro a milímetro, y descubrís cosas que nunca habías visto. Pero es un ejercicio para el que hay que estar medianamente preparado, digo, porque uno tiende a aferrarse de lo que ya sabe. Claro. Es bastante natural eso. Entonces es como un veo-veo pero interior, es estar haciéndose preguntas reales, no con respuestas consabidas y preparadas y ya 1000 veces dichas, sino verdaderamente preguntarse, ¿yo puedo dejar de hacer esto? Sí. En cambio yo estoy traduciendo todo el tiempo. Todo el tiempo, digo, no estoy escribiendo todo el tiempo, pero traducir es algo que no puedo dejar de hacer. Y si no tengo Es casi laburo... un vicio, me estás es- diciendo. claro, algo Una así. compulsión, Una habla en términos compulsión. freudianos. Totalmente. Me encanta trasladar de una lengua a otra algo que es mucho más copado que lo que escribo yo siempre. Está muy bien. Siempre. Y que a diferencia de lo que yo escribo, me dan ganas de comunicarlo. Digo, ¿cómo la gente? Nunca me digo, ¿cómo la gente no leyó mi libro? ¿Estás loco? ¿Para qué va a leer mi libro? ¿Qué importancia Hasta tiene mi te libro? debe avergonzar decir, Exactamente. lee mi libro. No, ¿Cómo no. te voy a decir que leas mi No libro? leas Es una mi libro, vergüenza. habiendo tantas buenas cosas, lee otra cosa. Pero, en cambio, hay grandes libros y grandes textos, no necesariamente libros, textos, poemas, que uno dice, ¿cómo puede ser que la gente no conozca esto? Es imposible, está mal. Está mal, Hay que hay un hacer error, algo. es grave. Vos traducís del alemán, del... El alemán traduzco, pero con muchísimo cuidado y con muchísimo trabajo. Por lo tanto, digamos, no. Pero ahí yo tengo un libro que No, La traduje- República de los Sabios, ¿puede Sí, ser? no. No lo tradujo, ¿no? No, ese lo tradujo Alberto Vixio, un gran traductor del alemán. No, yo traduje varias nouvelles con un alemán, lo cual facilitó mucho las cosas, de Arno Schmidt. De Arno, claro. Vos habrás leído quizá Leviatán y Espejos Negros, dos nouvelles que sacó Minotauro en España. Claro, yo cuando leí a Arno Schmidt leí de Sí. corrido, pero me sonaba que era la República Pero de los fue una Sabios. conjunción en ese momento muy interesante porque era un chico alemán muy joven que quería introducirse en la traducción y que no manejaba bien el español como para ponerse a traducir. El español literario, digamos. Exacto. Y yo que quería hacer casi el camino inverso, era un momento en donde quería dejar de traducir. Te tengo una pregunta, Guillermo. Dijiste Arnold Smith, ¿no? Arnold Smith, Y, sí. ¿Y por qué? ¿Qué te copó de él? Arno Schmidt me parece... Ni sé quién es, aparte. Bueno, no tiene importancia. Eso Qué, es como... qué buen momento, tener por Sí, delante es todo genial. Arno Schmidt es maravilloso. Toda lengua tiene su Joyce, o sea, su tipo que entra a la lengua o a la gramática pateando puertas, Ajá. desbaratando todo. ¿Es un haciendo tipo del siglo quilombo. XX? Un Es un tipo del siglo XX, murió en el 78 Ajá. y participó en la Segunda Guerra Mundial como soldado. Su primera novela es después de la guerra, es el 46, creo, o 49, no me acuerdo. Esta novela que se llama Leviatán, Ajá. novelas cortas. Ajá. Y es como, bueno, entonces toda lengua tiene su Joyce, de algún modo. Y este es el... Este es el Joyce tipo. alemán. O El sea, tipo. Italia tiene a Carlo Emilio Gadda, ponele, ¿no? Y nosotros El de en la Vía español... Merulana, era- Exacto. Y en español yo creo que tenemos a Cabrera Infante. Son los tipos que dicen que hacen lo que quieren. Mira, ahora que mencionas a Carlos Infante y ya nos fuimos al diablo. Pues es que yo soy de los que intentó un par de veces el Ulises de Joyce y fracasé. Pero, y con los dublineses, los cuentos, Ah, y la traducción de Cabrera Infante. sí, bueno, me pasó dos veces en mi vida esto. Uno con Gabriel Infante, que tradujo los dublineses y soñaba la noche, es literal esto, soñaba cómo escribía con la manera de Gabriel Infante de traducir los dublineses, ¿no? O sea, yo soñaba en ese código. Ajá. Y me pasó que me parece... los dublineses no me gustan mucho, excepto el último cuento de Ya los Muertos, que me parece fenomenal, ¿no? El que hizo John Huston. Exacto, el de la película. Pero que me parece hermoso y ese final, claro, es extraordinario. Y me pasó con un libro de cuentos de Carver, creo que era Tres Rosas Amarillas, Sí. que dormí de noche, estaba soñando,
y soñaba en ese código de... En ese registro. En ese registro. Y me desperté y dije, ¿qué es esto? Vos sabés que justo ¿Qué me una están vez... haciendo? ¿Qué me están haciendo? Pero se lo debo a los traductores, porque yo no tengo puta idea si Claro. si Joyce escribió de esa manera o Carver escribió de esta Vos sabés que otra. Carlos Gamerro daba cursos de, creo que sigue dando, de lectura de Joyce, de Ulises. Ajá. Y yo para molestarlo, que es una cosa que me encanta a mí, ¿no? Me encanta hacer enojar a la gente. Es algo que desde chico conservo. En la calle, todo el tiempo. Sí, no lo puedo evitar. Para molestarlo... Bueno, es casi como traducir, son las dos cosas que no puedes dejar de hacer. Sí, me sorprende darme cuenta de que a pesar de que pasaron tantos años, es algo que sigo manteniendo. Qué ¿No? Cuando increíble, era chico no traducía. Pero esa pulsión a hacer enojar a la gente, no la puedo evitar. Bueno, no la tengo todo el tiempo, no lo voy a hacer con ustedes, digo, pero noto que cada tanto... Puedo hacerlo con Levin porque es malísimo cuando se enoja. Sí, yo tengo la misma compulsión. Entonces, encima, soy muy bueno para molestar. Como que si me tenés que llegar a molestar a mí, puede darse algo gravísimo. Tal cual. Una cosa big banguesca. Bueno, tuve una vez con Gamerro, solo para molestarlo, le dije que para mí leer el Ulises de Joyce en español no tenía ni pie ni cabeza. Era el divino botón. El divino botón. Que en realidad lo que habría que hacer, alguien a quien recomendar el Ulises, lo que tenía que hacer era recomendarle que leyera La Habana para un infante difunto. Porque de ese modo el lector iba a vivir, en el sentido de vivenciar, la experiencia que tiene Joyce con la lengua, pero en el español. Porque lo que hace Carolina Infante es algo muy similar, que es jugar con la lengua. Anotemos eso. Bueno, el que está escuchando Y se para mi anota. sorpresa, Gamerra me dijo, es lo que yo le digo a mis alumnos. Es el tipo, Con lo cual fue absolutamente decepcionante. el tipo que no se deja molestar. Ese es un estilo maravilloso. Lo peor es que estoy seguro de que es cierto. Se llama Porque- hacer una finta. Eso. Exacto. Sí, hizo el vacío. El El vacío, Pascua claro. es el hacer... Lo que él le planteaba es, no era no lean el Ulises de Joyce y lean a Carolina Infante, que era mi extremo. Lo que él le decía Claro. es, ustedes no hablan inglés. No basta saber inglés para leer el Ulises de Joyce, tenés que saber mucho inglés. Claro, Entonces, para vivenciar la sensación que tiene un inglés leyendo a Joyce, lean La Habana para un infante difunto. Entonces, esa especie de juego continuo, esa especie de juego, está primero el juego de palabra y después el sentido. Está primero, o sea, el primero hace un juego de palabra y como el juego de palabra funciona, le encuentra sentido. Abre un sentido. Para justificar la existencia de ese chiste. Y se queda ahí un rato más. Y Sí, demora que- un rato más. Por ahí. ejemplo, habla de América Letrina, dice Carolina Infante. Y él tiene que justificar eso. Él no tiene ningún problema en Claro, y se justificarlo. queda ahí, Porque lo no le justifica. importa. No le No importa tiene que moral. digan cómo va a decir que América es una letrina. A él no le importa. Yo encontré el juego de palabra, Tiene ahora la- lo justifico. ¿viste? La moralidad del juego del lenguaje. O habla de la gastroenteritis, ¿no? De Cuba. Yo creo que se había hecho anticastrista sobre todo para Porque le encantó el chiste. Claro, para justificar ese chiste. Bueno, en ese sentido, Gamerro decía, efectivamente yo le recomiendo también eso. Porque efectivamente en español es muy difícil que encuentres otro personaje que juegue como un malabarista con la lengua como hace Carolina Infante y como hace Joyce y como hace Arno Schmidt en Alemania. Y Mira, volvemos sí, volvemos al principio. El veo es un poco, sería el escritor que entra rompiendo todo a la lengua, a su lengua, hace un poco este veo, ¿no? Se enfrenta con esta franqueza que yo diría infantil ante lo dado, ¿no? Como Totalmente. desconfía de lo que de cómo tenía que mirar. Se me ocurrió porque esto que pasa con el fotógrafo cuando se somete al veo para encontrar en una foto lo que no es lo evidente, es lo que hacen los pibes, ¿no? Cuando ven un libro ilustrado. Sí. Siempre señalan algo que uno Bueno, no había viste, visto. claro, está feo. Mira, Porque hay no una- tienen el foco, no tienen el centro, no tienen la estructura. Está muy bien. Vos sabés, Federico, que a mí me gusta mucho la fotografía y una de las mejores muestras fotográficas que vi en mi vida es una muestra que vi en Nueva York hace muchos años que se llamaba Talking Pictures, o sea, fotos parlantes, donde sencillamente los curadores lo que habían hecho era pedirle a determinada gente, representantes de muchas disciplinas, desde la política, la arquitectura, la escritura, todo lo que se te ocurra, que eligieran una foto cualunque y que hablaran de ella. Sin ningún tipo de... Se nota que sin ningún tipo de control, de premisa, requisito, de nada. premisa, lo que a vos se te antojara. Ergo, había muchos soportes distintos. John Updike había elegido una foto de una revista, entonces dentro de un cubo de acrílico estaba la revista, ahí media arrugada, donde vos veías la foto. Entonces vos llegabas y apenas entrabas te daban lo que era en el 94, imagínate la sorpresa cuando entrabas y te decían, denme un documento. Y yo decía, ¿para qué es eso? Le daban un documento y te daban un teléfono.
pero un teléfono de esos portátiles, de esos ladrillos inmensos. Y yo entré con el teléfono en la mano sin comprender, y la visión del museo, del salón, era muy increíble porque eran 69 fotos en las paredes. Eso es Nueva York, me decía, Nueva ¿no? York. Sí. En el museo, uno de los museos fotográficos que había allá, Sí. no me acuerdo ni en cuál era. Y vos veías a la gente mirando, era algo, una imagen casi enternecedora, la gente mirando la fotografía y escuchando el teléfono, en completo silencio. Y vos decías, ¿qué están haciendo? ¿Qué estará pasando? Entonces cuando llegaba frente a la fotografía, comprendías, porque estaba, justamente, y esto pasaba, estaba Dennis Hooper, una fotito de Dennis Hooper, y había elegido una foto de Cartier-Bresson. Una famosa foto de Cartier-Bresson, y acá conecto con el Veo Veo, con el típico Veo Veo fotográfico, que saben hacer los fotógrafos. Entonces, vos veías el número 02, decía, ¿no? Arriba de la carita de Dennis Hooper. Entonces vos marcabas 02 y te podías escuchar la voz de Dennis Hooper que te decía, elegí esta foto de Cartier-Bresson porque me parece una de las mejores fotografías de la historia. Y empezaba a analizar la fotografía, porque él tenía ganas de analizarla, no es que tenían que analizarla. Claro. Cada uno hablaba de lo que quería. Como mi inglés no es tan avesado y tan bueno como para poder escuchar, incluso los curadores habían tenido la precaución de que tenías el texto, En castellano. no, en inglés pero impreso. Ah, claro, para Que poder muy seguir. distinto, vos Sí. escuchas y vas siguiendo. Sí, no sé, está fenomenal. Ahí vas entendiendo, estaba plastificado. Con lo cual llegué a comprender. Lo que el tipo hacía fue una revelación en muchos sentidos. La muestra en sí me pareció una cosa magistral, porque volví 3 veces para poder verla toda y oírla. Pero lo que hacía Dennis Hooper era hacer el Veo Veo de una foto que yo conocía de memoria, y él me hacía ver algo que yo nunca había visto. Él se pregunta, ¿por qué la foto que elegía era, esto no lo dije, era una famosa foto de Cartier-Bresson donde se ve a orillas de un río a 2 parejas alemanas, una de las cuales le está sirviendo vino a la mujer, y más abajo, así en absoluta perspectiva, hay otra pareja de alemancitos que están tomando un aperitivo a orillas del río. ¿Por qué se para ahí? Decía él, decía Dennis Hooper. ¿Por qué se paró ahí Cartier-Bresson? ¿Por qué no se paró en otro lado? Se paró ahí porque él lo que quería era mostrar a 2 parejas. Y sin embargo, hay una persona más que en el momento en que él saca la fotografía, asoma la cabeza. Y yo decía, ¿qué? Miren, decía él, detrás de la primera persona, a la izquierda, hay una cabeza. Y vos te acercabas a mirar, tenía razón. Nunca la había visto esa cabeza. En el momento que Cartier-Bresson dispara, esta persona, que es una nena, mueve la cabeza hacia la izquierda y aparece ahí. Y yo, ¿cómo puede ser que...? Es cierto, no se ve con mucha claridad, porque es una foto blanco y negro. Y el cabello de la chica se confunde con el pasto. ¿Ok? Pero, digo, a eso me refiero, a hacer un Veo Veo. El Veo Veo te permite ver eso, porque lo que deduce Dennis Hooper de ese error de Cartier-Bresson es que todas las fotos de Cartier-Bresson tienen un error. Y él se la banca. Y él no le importa. Claro, porque son como de prensa, las ataques, no las preparan. Hay una famosa claro. foto de Cartier-Bresson que se llama Provisiones el domingo a la mañana, donde hay un nene llevando 2 botellas. Esto hablaba también el bueno de Dennis Hooper, llevando 2 botellas y sonriendo a cámara porque se ve que ve al fotógrafo, que en el argot fotográfico es conocida como pie cortado, porque efectivamente el pie quedó afuera. Y todo lo que decía Dennis Hooper es, el foco no está en el pibe, está en las botellas. Entonces, el pibe avanzaba, Cartier-Bresson lo ve venir. Él dice, se me va. Claro. O sea, lo tengo que sacar igual. Y Cartier-Bresson vio que el pie quedó afuera, Claro. no tengo la menor duda, pero Sí, sacó claro. la foto igual. También está mal hecha la foto, y es una de las mejores fotografías de la historia de la fotografía. Y está mal sacada. Es lo que hablábamos de Paulo Conte y de Atahualpa Yupanqui. Digo, los mejores cantantes, los que más nos ilusionan, los que más nos gustan, son tipos que en general cantan mal. Sí, dejan pasar algo Es otra evidentemente técnico bien hecho porque están muy atentos a algo que si no disparan en el momento justo se les escapa. Te dice, pero ese tipo canta mal, desafina. Y ya sé que desafine. ¿Y qué carajo le importa que desafine? No es importante eso. Y parece que Cartier-Bresson estuviera diciendo lo mismo con sus fotos, ¿no? Lo importante... No es importante. No es importante todo esto. ¿Quedó el pie fuera de la foto? No es importante. Lo importante es otra cosa. Me quedé pensando en leer el Ulises. Vos me decías que, digamos, vos, Guillermo Piro, que las únicas 2 cosas que no puedes dejar de hacer
son traducir y molestar a los demás, Sí. decías que Que medio no a veces- tiene, a no veces tiene medio sentido, coinciden, ¿eh? no tiene sentido leerlo traducido, sino tal vez, bueno, leer a Cabrera Infante y yo digo, ¿y aprender inglés leyendo el Ulises? Me parece que no llegás. Es como quien. A mí tengo amigos, Martín, a quien le mando un saludo si me está escuchando, que estudian japonés. Como si lo que te alejara del japonés fuera la lengua. A mí me sorprende mucho, me enternece también, porque me parece que gente que tiene mucha predisposición y fe. Nunca vas a entender el japonés. No es una cuestión de lengua el japonés. Yo tengo la impresión de que es más fácil comprender si existieran el pensamiento o el alma de un marciano que de un japonés. Nunca vas a entender. Lo que te distancia del japonés no es la lengua, es otra cosa. Claro, Otra es tal cosa vez tener demasiada fe en la lengua. que no vas a decir nunca, a menos que estés estudiando japonés durante 60 años, Claro. cosa que no puedes hacer nunca. Esto Lo me que nos conecta, sí, distancia, lo que nos distancia del Ulises no es la lengua, no es un problema de lengua, es otra cosa. Tenés que saber mucho inglés, tenés que saber muchas más cosas que el inglés para entender el Ulises. Guillermo, ¿leíste el Ulises, dicho sea de paso? Lo leí, sí, pero no quiere decir... Pero, ¿verdad? ¿Y te gustó? Leí la versión de Sala Subirá, hace muchos años, ¿viste? ¿Y eso es bueno o malo? No sé, hay quien dice que es la buena, hay gente que dice que es la mala. García Márquez decía que era la buena. Después salieron traducciones nuevas, pero nunca más volví a intentarlo porque me resigné a que no... Me parecía Que no está ahí la cosa. No, no está ahí porque no me parecía interesante lo que leía. Sí. Porque lo que ocurre no es muy No. interesante. ¿Vos sabés que, Eso es insólito. La decepción que le pasa, que tiene el lector en castellano cuando después de 10 años de temblar frente a la biblioteca, antes de Finalmente- sacar el tomo de Ulises, dice, mirá que me voy a meter con algo que es increíblemente anómalo, ¿eh? Y de repente la agarra y dice, y va el pibe, se toma una birra, se cruza con una vieja en la calle y dice, ajá. Esto era... Bueno, debe ser lo mismo que le pasa a un anglófilo, lector inglés, que lee a La Habana para un infante difunto traducido al inglés. Va a decir, ¿y esto? o el Martín Fierro. Claro. El Martín Fierro. El Martín Fierro. En italiano es muy simpático. El comienzo del Martín Fierro es incomincio che a cantare piccicando la mandola. Es muy bueno. Sí, claro. Bueno, pero ahí funciona. Pero en italiano funciona En cualquier italiano cosa. funciona cualquier cosa. Claro, es claro. Que lo así. rompe todo. El italiano es el claro. niño molesto que lo rompe todo. Embellece todo el italiano. Sí, Vos sí, sabés que la puta. hay un libro muy lindo de Mandelstam sobre el Dante, sobre la Divina Comedia. Mandelstam, no sé por qué razón. Bueno, ¿Qué porque- dice algún filósofo, no? ¿Quién No, es un ese? escritor ¿Quién es? ruso que vivió la mitad de su vida en Siberia. no. Stalin lo mandó a vivir a la Siberia. No lo conocemos, pero aquí está. Mandelstam. Gran Mandelstam, Mandelstam. gran poeta. Bien. Una vida sufridísima. De mierda. Sí. Pero muy sufrida. Bueno, el tipo escribió un pequeño tratadito sobre la Divina Comedia. Y el tratado está bien, es muy lindo. Porque la Divina Comedia también, a la Divina Comedia, En busca del tiempo perdido, son obras para presos, ¿viste? O sea, son obras acá, porque vos no es un libro que lees y decís leí la Divina Comedia. No, Claro, no. la Divina Comedia, a diferencia del 99,9% de cualquier obra literaria, vos la lees una vez y la entendiste más o menos, la lees 2 veces y la entendés más, la leíste 3 o 4 veces y la entendiste. La Divina Comedia es al revés. O sea, cada vez que la lees entendés menos. Bueno, entonces, por eso digo que es casi una obra para preso, porque tenés que dedicarle mucho Claro. tiempo a analizarla. O estudiás abogacía o lees la O te Divina dedicas a la Comedia. Divina Comedia. Y él escribe un pequeño tratado y en el prólogo dice una cosa que es muy simpática. Dice, hace una especie de oda a la lengua italiana. Porque obviamente lo leyó en italiano. Dice, la lengua italiana es la lengua más bella, más musical. Sí, pero para esto no hace falta leer el Dante. Dice. Agarren un diccionario, abran en cualquier lado, lean. Todo rima, dice. Es verdad. Claro, contame eso, pero rimando todo. Tal cual. Qué impresionante. Che, vos sabés que pensando en el Ulises, yo me acuerdo, viste que Borges sirve para todo, ¿no? Y sirve para esto, creo. Borges decía algo que estaba muy bien, me parece a mí, ¿no? Decía que uno puede conocer a una persona de 2 maneras. Preguntándole quién es, qué hace, a qué se dedica, etcétera, etcétera. O bichando su biblioteca. Es Obvio. una posibilidad. La segunda forma es agarrando, lo metes en una cama, en una camilla, y le analizas los glóbulos blancos, los huesos, cuánto, a ver, los intestinos están bien. Los Es otra estudios manera de de conocer un sangre. tipo. Sí, es verdad. Pero que no es tan interesante, decía Borges. Y decía que la Divina Comedia es esta segunda opción, decía. Es conocer
a Joyce o algo así, no sé si diría eso, pero me gusta, digamos. Pero es conocer o meterse a la literatura de esta segunda forma, es conocer algo de una manera un poquito... Vos sabés que yo conozco espantosa, en Italia profesores, profesoras, y que dan clase de la Divina Comedia hace 50 años. Estudian la Divina Comedia hace 50 años. Entonces, cuando yo la entrevisto una vez en Villevano a una de estas especialistas, que además escribe novelas protagonizadas por Dante al estilo de las novelas de Don Brown, ¿viste? Así, novelas de misterio protagonizadas por Dante. Bueno, nada, está tildada en Dante la tipa. Entonces le comento esto que me pasaba, digo, pues yo tenía un grupo con unos amigos de lectura de la Divina Comedia, que nos dimos cuenta de que era muy frustrante, porque pensábamos, bueno, si analizamos la Divina Comedia de A5, vamos a entender. No. La agarran en patota. Estás equivocado, claro. Si nos agarramos en patota, vamos a entender menos. Decía, a ver, venite ahora, a ver, vení. Van a dividir Decimos, por Dante. 5 Entonces yo le explicaba esto, que cada vez que lo leía, entendía menos y esperaba que la tipa, obviamente, nuevamente, como con Gamero, yo pretendía ofenderla un poco. Y ella me dice, es el efecto Dante. Claro, sí. Claro, justamente, estás bien encaminado. Estás bien encaminado. Ah, usted le puso un nombre. Claro, Obvio, claro, se claro, llama el claro. efecto Dante, es así, efectivamente. Es evidente. Es Muy gracioso. evidente, claro. No, Vamos pero es cierto, a- digo, perdón. para cerrar, perdón, sí. No cerrar, nada se son, cierra acá, Son todo dos queda universos, supongo, el de... Digo, hay más razones para aprender inglés, supongo, que leer el Ulises de Joyce, suponiendo que esa fuera... sí, digo, en realidad, el solo hecho de aprender inglés es ya una buena razón. Pero para aprender italiano no hay muchas razones. Hay una razón para aprender italiano. Vos decís que con el Dante es suficiente. No, es que no hay otra. ¿Para qué vas a aprender italiano? ¿Para qué vas a aprender italiano? Para leer la receta. No te sirve para nada. Está muy Te bien. sirve para leer la Divina Comedia y me parece más que sobradas razones para aprender italiano. Vamos a considerar eso, ¿eh? No, en serio. Sí, sí. Vale la pena, Sí, ¿eh? sí. Digo, porque no te estoy diciendo, aprendí italiano para leer, no sé, un cuentito de... No, digo, vas a leer algo que te va a acompañar toda tu vida. Y es algo de una magnificencia y un esplendor que en español no lo ves. No lo ves. En español no lo rozas siquiera. O sea, no se puede traducir. No se puede. Solo lo puedes experimentar, aun cuando no comprendas completamente, leyéndolo en italiano. Y escuchándote. Es increíble, recitando. es increíble, es una cosa Vamos a indescriptible. hacerle Esa es la una razón por la que sí. puede un tipo que escribe un poema en el año 1300, sigue, digo, de algún modo fundó una lengua y sigue de algún modo vigente, digo, se sigue traduciendo, se sigue leyendo, ¿no? Querido Hasta Boim, querido Alejandro Boim, ¿qué te parece si invitamos a nuestro, justamente, valga la redundancia, invitamos a nuestro invitado, Guillermo Piro, a escuchar una historia que le va a hacer pensar que lo llevamos para este lado sin que se dé cuenta, sutilmente, engañado, Absolutamente para todo, que sí. todo cierre con lo que vamos a escuchar ahora, que es la historia que dice Jacotot. Probablemente la conozcas, pero la vas a escuchar contada por Cultura Espiral y nos vamos a lanzar hacia donde nos lance lo que vamos a escuchar. Dale. Joseph Jacotot, o la increíble historia del maestro ignorante. Jean-Joseph Jacotot fue un profesor francés que vivió entre los años 1770 y 1840 y desarrolló un método pedagógico bastante particular, basado en un principio un tanto extraño. Se puede enseñar lo que no se sabe, es posible ser maestro de aquello que se ignora. Artillero del ejército, profesor universitario y diputado electo de la flamante República, tuvo que exiliarse en Holanda con la restauración de la monarquía. Estando allí, cuando la intensidad de la vida prometía apagarse, terminaría asistiendo a un hecho fortuito que iba a modificar el curso de sus días. Sucedió así. Enterados de su prestigiosa presencia, un grupo de estudiantes le propuso a Jacotot que fuese su maestro de literatura. Pero había un pequeño detalle. Ni ellos hablaban en francés, ni él dominaba el flamenco. Fue entonces que se le ocurrió proponerles leer la edición bilingüe de una novela clásica, Las aventuras de Telémaco, de Fenelón, para familiarizarse con la lengua. Al poco tiempo, los alumnos habían aprendido perfectamente por sí mismos el nuevo idioma. ¿Cómo pudo ser posible? Si los jóvenes pudieron hacerlo solos, sin que nadie se los explique, ¿cuál era el sentido de una pedagogía centrada en el poder de la explicación? La experiencia enseñó a Jacotot, entre otras cosas,
que la explicación es una forma de subordinación y atontamiento, que no hay nada que un alumno deba comprender, comprenderá lo que quiera, quizás nada. Partiendo de la hipótesis de la igualdad radical de las inteligencias, Jacotot se convirtió en un maestro emancipador, aquel que indica el ingreso a un problema del que no conoce la solución. El legado de Jacotot llega a nosotros por cortesía de otro francés, el filósofo Jacques Rancière, quien recuperó y difundió sus lecciones en El maestro ignorante, su célebre libro de 1987. Los ejes del pensamiento de Jacotot también serían aplicados por Rancière en una publicación posterior, titulada El espectador emancipado, que nos permite trazar analogías entre ser alumno y ser público de obras de arte. Cultura espiral. Cultiva tu oído. Bueno, Muy bueno. ¿te gustó? Muchísimo. Bien. Escrita por Juan Sodo y narrada por Nicolás Gort, la historia de Jacotot, Muy linda. el maestro ignorante. Muy linda. ¿Qué tesis extravagante? Uno puede enseñar aquello que más ignora. Y hay algo de verdad en eso, ¿no? Porque en realidad está bien que nos pongamos a hablar así directamente. Sí. De eso se trata. Es lo que está bien. Porque en realidad pensaba... mira, una vez me pasó algo que tiene que ver con esto. Se los voy a contar. Yo daba por el interior del país talleres de crítica literaria. No de lectura, no de escritura, era crítica literaria. Es decir, que con bastante antelación yo me quedaba a ponerle 3 o 4 días en determinada localidad y lo que hacía la gente era traerme críticas de libros con determinadas condiciones. No podían ser traducciones, que fueran... Porque si no es un quilombo. Hablar de traducciones... Hay incluso reseñadores profesionales que dicen la maravillosa prosa de Thomas Berger. ¿Y qué carajo sabe cuál es la prosa de Thomas Berger? No es la prosa de Thomas Berger, es la prosa que Miguel Sáenz te hizo creer que es la prosa de Thomas Berger. Digo, hay un juego de espejos o de cajas chinas que a veces se le escapa a los reseñadores profesionales. Claro. Imagínate a uno que está escribiendo por primera vez una reseña. Ergo. Claro. No traducciones, obras en español. No me importa cuál. Yo tenía un método yo de trabajo, no importa, no viene al caso ahora. El fato es que yo me quedaba 3 o 4 días, laburaba con ellos y los ayudaba a hacer de lo que tenía aspecto de contratapa. Viste que la contratapa es una especie de género globalizado. Contratapista, decía acá. Sí, hoy hablábamos del contratapismo justo. Sí, vos agarrás una contratapa de un libro, te haces leer un libro publicado en Noruega y uno publicado en España y parece escrito por la misma persona. Digo, es una cosa rara, pero es así. Bueno, conseguía con trabajo... laburando juntos, darle un aspecto profesional, digamos, que terminara pareciendo una crítica, una reseña. Bueno. Y me olvidé de dónde iba, porque me fui estamos con Jacotot. Eso pasa mucho. Perdón, ya me acordé, ya está. Y un día me tocó ir a Entre Ríos, a una ciudad, Concordia. ¿Concordia es Entre Ríos o Corrientes? Sí, Concordia es Entre Ríos. Entre Ríos. Donde, a diferencia de las otras veces, donde yo me quedaba muchos días, esto era un solo día, en un teatro, con 90 personas. Y la clase iba a durar 4 horas. Y yo decía, con 90 personas no voy a tener tiempo de trabajar tantas críticas. Claro. Entonces yo tenía, como dice Panesi, un chamullo. Es decir, yo primero hacía una historia sucinta de la crítica, que me tomaba ponerle media hora, y después me lanzaba a hablar, a laburar. Vos leías los textos y empezabas hacías crítica de crítica. Primero para entender qué libro era que habían elegido, porque a veces ¿todos no lo hacían conocía. el mismo libro? No. Dios mío, ese era el infierno. No me importaba qué libro fuera. Era muy genial, porque los hacía hablar del libro. Y a medida que hablaban del libro, yo comprendía varias cosas a la vez. Primero, qué tipo de libro era. En general, conseguía, de algún modo, para decirlo de manera brutal, encasillarlo. Como este libro es esto, va acá. Rara vez me tocaba algo que no sabía dónde ponerlo. En realidad no me pasó nunca, pero lo conseguía poner. Pero al mismo tiempo, prestando atención a lo que decían, captaba cosas interesantes que siempre, indefectiblemente, no estaban en el papel. En el papel nunca estaban esas cosas. Entonces yo decía, vos dijiste tal cosa, dijiste tal otra, y acá no está. ¿Por qué no está? Porque cuando uno escribe como sí. ¿Viste? Esto tiene... Y lo más interesante que se le había ocurrido en la charla nunca estaba en el papel. Entonces la tarea primera era volcar eso que me había dicho al papel. Bueno, así era como trabajaba. El asunto es que termino entonces mi exposición de media hora, de chamullo, que daban 3 horas y media.
Lo que ahora se dice un workshop. Exacto. Exacto, porque en el medio, es verdad, era eso, porque en el medio había una especie de café Te tomás un... y comías algo. Y digo, bueno, a ver, muestren los textos. Y nadie se movía. Digo, necesito que me muestren qué escribieron. Yo traje una poesía. Y a mí no me interesa una poesía. No quiero leer poesía. Nadie había llevado nada. Nada. Hoy, si me pasa hoy, yo digo, bueno, muchachos, esto fue todo. Se acabó, claro. Se Vamos acabó. a los sanguchitos, Muchas ¿no? gracias por haber venido. Claro. Y no tengo ningún problema y me mando a mudar. Pero en ese momento, yo tenía que cumplir llenando 3 horas y media de speech. De chamullo que no tenía. Entonces me puse a divagar, de nuevo en la crítica. Y en un momento llegó el intermezzo, fuimos a tomar el café, siempre conectándome con esto a donde quiero llegar, que es lo del maestro ignorante. Sí. Y entonces, mientras estaba tomando el café, viendo esas 90 personas deambulando y comiendo, pensaba, ¿de qué voy a hablar durante 2 horas ahora? Y me encuentro, se me acerca alguien y me dice, hola, Guillermo, ¿te acordás de mí? No. Bueno, un poeta que era de Buenos Aires que se había mudado a Concordia. Venía a la mesa. Entonces le digo, no, escúchame. Necesito que me hagas un favor, sí. Necesito que me contradigas. Que me objetes cosas. Claro, discutime, poneme, hacer quilombo. Porque yo no puedo estar hablando 2 horas sin Claro, parar. claro. Yo no tengo... ¿A qué? ¿A qué le hablo? Tengo un speech. Se rompe la pared. No si le sé hablo de a la qué pared durante hablar. 3 horas. Porque no es que... O sea, entendés que no tenía letra para hablar Claro. durante 2 horas. Y tenía que hablar sobre algo bastante específico. No podía ponerme a contar cualquier pelotudez. Tenía que hablar de algo relacionado con la crítica. Entonces, el tipo empezó a pelotear. el tipo me dijo, dale, bueno, sí. Y estuve 2 horas hablando, Y te faltaba todavía... motorizado Claro. por uno que me decía, Claro. discúlpeme, profesor, pero no estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Y por qué no estás de acuerdo? ¿Y por qué Steiner dice tal cosa? Y me obligaba Claro. a poner en funcionamiento... El marulo, claro. Fue una comunidad. Batman y Robin éramos. No, en serio. Tuve la suerte de que apareció ese pibe, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Porque las cosas que me objetaban no eran tonterías, no era un pibe. No es que me decía pavadas, decía, no me interesa o no, Claro, no estoy de claro. acuerdo. ¿Por qué? No sé por qué. No, no. Encontraba una objeción Tipo que encontraba motorizaba unos argumentos que abrían un espacio. Exactamente. Estuve hablando 2 horas, pero podía haber hablado 4 horas. Claro. Digamos. Sí, es cuestión de abrir esa Esa canilla, llave, esa digamos, ¿no? canilla, exactamente. Claro, y esto es lo que descubre el amigo Jean Rotos, genial, ¿no? es verdad. Descubrió esa canilla extraña que parece que mucha gente tiene y simplemente hay que golpear en la oreja, en el lugar, en el lobulito justo en el lugar indicado para que Se empiece uno a- despierte. Sí, eso está con lo justo de la epifanía, ¿no? Con lo justo, estaba pensando, una pavada, ¿no? Yo creo que haber sido, me parece que cuando fui la primera vez a París, me parece, que de repente, yo era chico, y de repente en el medio del Sena aparecía la Estatua de la Libertad. En el medio del Sena está la Estatua de la Libertad en chiquitito. Ah. En un río, en una isla que se llama la Isla de los Cisnes, creo, ¿no? Y yo dije, ¿cómo está la Estatua de la Libertad acá en chiquito, ¿no? Chiquito, digamos, no sé, debe tener 6 metros, 5 metros, ¿no? ¿Cómo está acá la Estatua de la Libertad, no? Hasta que de repente... Es que la fabricaron ellos. Justamente, es el original. Es el original, es una estatua, una escultura que hizo un escultor que dijo en 1840, 50, 60, 70. La hizo Eiffel. No sé. ¿No es de me parece- Eiffel? No, me parece que no. Me parece Ah. que no. Me parece que es un escultor, no sé cuál. Ajá. Y después, Francia le regala a Estados Unidos, le regala la Estatua de la Libertad en grandes, me parece que por en honor a la Revolución Francesa, Americana, vaya a saber qué cosa. Y la llevaron desarmada. La llevaba desarmada y la armaba. Entonces, y yo me acuerdo que ese efecto hizo que yo empezara a sospechar de todo. Y volviendo, viste que todo empieza a dar vueltas carnero al mismo lugar, como en las fotografías, en los pequeños detalles que de repente hacen que uno abra sus compuertas. Me acuerdo ese detalle de la torre de la ya me fui al diablo. No, estás en órbita. Estoy Estás en órbita. Ese detalle de que De la el Estatua de original la no lo era, que el monstruo gigantesco, después del símbolo de la bandera norteamericana, que es la Estatua de la Libertad. Obviamente, es el símbolo total. Y es una reproducción, no es el original. Mirá vos. El original es otra cosa. Más chiquita. Una chiquita, tímida, está en el Sena, está bien, no está en el lugar cualunque. Pero, y cuando yo la vi, casi me descompongo. Dije, ¿qué hace esto acá?
No puede estar acá. Esto no Claro, puede esto, estar y aparte los franceses, ¿qué hacen? También, ya ves películas del oeste, ya tenés el gin, ya tomás Coca-Cola, no te podés traer la Estatua de Libertad. Y era al revés, digamos, ¿no? Exactamente. Y eso hace que las cosas empiecen a entrar en cuestión. Y lo que hace Rancière, lo que hace Jacques Todt, es poner en cuestión el tema del aprendizaje, que a mí me encanta, ¿no? Me encanta esa... Y hace como una... Es otra pirueta, es rol para adelante, rol para atrás. Sí. Lo que hace es decir que esto que se pierde en la traducción, que es de lo que hablábamos antes, Sí. de lo que se pierde necesariamente en toda traducción, es también lo que se pierde en el supuesto de enseñar. Ujú. También uno enseña una cosa y lo que el otro aprende es otra. Del mismo modo en que uno Bueno, Lacan traduce decía- un texto y lo que finalmente escribe es otro texto. Lacan decía, uno puede estar seguro de lo que dice, pero no puede estar seguro de lo que el otro escuchó. Sí. ¿No? Es así. Bueno, jugando esas réplicas, esa vieja frase china que dice, el maestro aparece cuando el discípulo estaba preparado, digamos, ¿no? Ah, claro. Que eso es muy linda, ¿no? Sí. Y esto, ese jueguito, bueno, estamos jugando. Yo lo que me pregunto es... Pregunte, le pregunto a Don Piro. Sí. Pues, hay muchos mitos, el mito autobiográfico de cómo uno empieza por ejemplo, a escribir. Bueno, yo no podía comunicarme con mi padre, entonces empecé a escribir. Y el mito del músico, que yo empecé con un profesor de piano que me deslumbró. Y las artes más sofisticadas, digamos, tienen sus mitos fundantes de cómo entra uno a esa práctica. Pero me pregunto, ¿cómo empieza uno? ¿Cómo se da cuenta un traductor que es un traductor? Por esto que explicaba antes, me parece que tenés la pulsión por comunicar algo más fuerte incluso que la pulsión por Hacer. por Como escribir un algo vos. propio. Por ejemplo, yo traduje, tuve años haciéndolo. Finalmente lo terminé y estoy buscando editor todavía. Por alguna razón que no comprendo. Bueno, sí, hacemos acá un llamado, digamos, al mundo No, editorial. ya la gente... Tan competitivo, tan... Lo que pasa es que en el mundo editorial argentino, ¿viste? Los editores están asustados todo el tiempo, están como temerosos, ¿viste? Entonces, le tiras algo por lo que tienen que pagar derechos, ¿eh? Y se asustan. Pero, por ejemplo, Luis Ferdinand Céline, Sí. a lo largo de su vida, escribió obras de ballet Mirá vos. que se recopilaron, las fue publicando individualmente en tiradas muy chicas, hasta que al final se publicó. Perdón, ¿qué significa obras de ballet? Obras de ballet, o sea, es el argumento de un ballet, Ah. pero desconociendo absolutamente cuestiones Sí, musicales. sí, sí, ¿eh? simplemente un argumento. Música movida, ponemos. La música Es un movida, guión. música alegre. Y la historia es bucólica, la historia de una traición, de un hada con Neptuno que le mete los cuernos a Hera. Bueno, Sí, las clásicas. delirio. Escribió a lo largo de su vida 5 obras de ballet que Gallimard, antes de que él muriera, la reunió en un solo volumen, que se llama Ballet sin música, sin personajes, sin nada, que están inéditos. En español, ¿cómo puede estar inédito? Claro, claro. O sea, Es entonces- una vergüenza. Entonces yo lo leo y digo, no puede estar inédito esto, es una locura. ¿Cómo puede ser que nadie sepa que Céline escribió estas obras de ballet? Que además las lees. Y si yo no digo que son de Céline, no descubrí que son de Céline. Claro. Porque no tienen nada de celiniano. Porque él en ese momento escribía obras de ballet pensando en, como si hoy escribiéramos, ponerle una novela pensando en que la leyera, ponerle, no sé, Tarantino. Claro. ¿Entendés? Él quería que la leyera Stravinsky. Porque si Stravinsky ponía una obra de ballet de él, Sí, va para se arriba. paraba, claro, ya claro, estaba, claro, se acababan todos los problemas, ¿viste? Como si hace una película, una obra nuestra, Spielberg, o sea, basta. claro. No sé, bueno. Y entonces es esa pulsión, ¿no? Decís, pero ¿cómo puede ser? No puede ser, está mal, esto está mal. Está mal, esto hay que traducirlo. Bueno, esa es la Y pulsión. míticamente, por ejemplo, en tu historia, ¿hay un libro que haya sido el primero que te produjo esa impresión, que vos estabas leyendo en la lengua original y dijiste, no puede ser, y por primera vez dijiste, ese no puede ser, Me que pasa después te todo acompañó por todo siempre? el tiempo me pasa. Todo el tiempo me pasa. Pero el primero, Y es el que no me te... acuerdo cuál fue. Mirá qué pregunta Porque no es el- molesta que le haga. No, porque el primer libro que traduje no fue el primer, no lo sugerí yo. Claro. Me lo dio Jorge Laforgue para Losada, que era El Gato Pardo. Pero después traduje muchas más cosas. Y muchas de ellas las propuse yo. Puede ser que tal vez te hayas entrado a ese mundo por una cuestión laboral
como Celine con el ballet, y después se te hizo el vicio? Es posible, sí, Más absolutamente. que imaginar esto, yo estaba intentando imaginar un mito No. de un joven Guillermito leyendo algo en italiano y diciendo esto tiene que estar... No, fue exactamente así. Primero pintó como una especie de laburo, porque yo quería traducir, quería usufructuar el hecho de que había traído de Italia, y me había preocupado durante mi estadía allá, cosa que en general pocos hacen, me había preocupado por aprender italiano. Ujú. Fue muy gracioso porque en un momento yo sentía que le chingaba determinadas cosas y fui a una escuela pública a decir que quería hacer un curso de italiano. Entonces llego y le digo a la señora, hola, ¿qué tal? Quiero averiguar por los cursos de italiano. Y la tipa me mira y dice, ¿qué? ¿Usted quiere ser profesor? No, ¿cómo profesor? Quiero ser alumno. No, váyase de acá. Me dice, no es para usted esto. No, esto es nivel extranjero, gente que no sabe decir hola, váyase, ¿viste? Bueno. Pero de algún modo lo que quería era usufructuar el hecho de disponer de una lengua y no querer, además no quería perderla, digamos. Sí, lo haces, haces traducciones de italiano a español, al revés haces. No, español a italiano. lo hago pero me sale mal. Es un despiole. Lo hice. Lo hice y se lo mandé a un amigo en Italia y como es un amigo me dice, Guille, no va. No es lo tuyo. Esto hay que Es que hacerlo. es muy complicado. Es muy complicado. En vez de corregirlo, ¿sabes qué hago? Tiramos a la basura lo que vos hiciste y yo lo traduzco de cero. Bueno, está bien, le digo, está bien, me parece bien, hacelo. Pero, así que imagínate qué mal estaría, que había que rehacerlo todo. Claro. Bueno, claro. no era que había que corregir alguna cosita. Sí, Guillermo, sabes que en otro orden de cosas, pero es el mismo. Siempre yo le contaba a Fede que siempre hace un tiempo largo había una columna de La Nación que una tipa, no sé, se llama Libedinsky, pero se llama Libedinsky, ponele, que lo que hacía, agarraba a escritores y les preguntaba, che, ¿cuál es el personaje de ficción que te vuela la cabeza? ¿No? Que parece una pregunta hermosa. Para el ¿no? Bio muy también. linda. Una buena pregunta para el Pero Bio. lo veo. Y que después te lo voy a hacer a vos, Fede, como escritor Muy también. lindo. Y eso te pregunto, ¿qué personaje, bueno, debe haber varios, pero alguno que hiciste, el primero que se te A mí ocurre? ¿Qué te vuela la cabeza? Me ¿Qué resulta muy fácil. Yo te puedo tirar una que ya te A ver. vuelo, que es el príncipe de Salina, me imagino. No, el príncipe Salinas me el intriga, de Gato Pardo, pero perdón, me gusta. dale. Pero no, un personaje que me vuela la cabeza es Sí. el personaje que protagoniza muchas novelas de un escritor americano que se llama Andrew Vachss. A ver. No Que es, Vachss es un apellido checo, es V corta A-C-H-S-S. A la pucha. Es un escritor que es un abogado neoyorquino. Que en determinado momento, el personaje no, el escritor, digo, es un abogado neoyorquino que especializado en casos de estupro infantil. A la pucha. Que en determinado momento de su vida se dio cuenta de que uno de los graves problemas con los que se enfrentaba cotidianamente en su trabajo, cuando quería meter en cana a un tipo que había abusado de una niña o de un niño, era la extrema ignorancia de la opinión pública. Porque él trataba ponerle de meter en cana como ha pasado, a un senador americano. Y en aquel momento el senador probaba que el día que le decían que él había abusado de esa chica, él había estado jugando al póker con unos amigos. Entonces la opinión pública decía, Vachss, ves que haces denuncias al pedo, no sabes nada. Y él dice, no hago denuncia al pedo, compró una coartada. Mi denuncia está correcta. Entonces escribo una novela sobre la compra de coartadas, aplicadas al estupro infantil. Bueno, es muy genial. Y el tipo se plantea una especie de misión, de modo que es muy fanático de Vachss, es Rodrigo Fresán, que en marzo de cada año vos vas a la librería americana y decís, me dan la última de Vachss, y te la dan. Porque el tipo en marzo de cada año publica una novela, porque es su trabajo. Y todas las novelas versan sobre esto, sobre el abuso infantil. Vamos otra vez. Analizado desde todos los puntos posibles. Y es un tipo que escribe regularmente desde hace cuánto esto. 30 años. A la pucha. Y el personaje, y él es su propio. No. Él protagonista, tiene un personaje. Él tiene muchas novelas que son independientes, digamos, Ajá. pero tiene una larga serie de novelas que están protagonizadas por este personaje que se llama Burke, no sabemos su nombre, Burke, que es un tipo, es un maleante, un gángster, que fue abusado de chico. Y viste que siempre se dice que los abusadores fueron necesariamente abusados. La teoría de Vachss
es medio facho a todo esto. El tipo está por la castración química, es un tipo muy extremo. Claro, claro. El problema es que cuando te empieces, vos lo tratás de extremo y él te dice, y sí, flaco, sí. Vi cosas que... Claro, ¿querés que te cuente? Claro, yo me volví extremo. Bueno, él dice que se trata todo es cuestión de control, de controlar el mal. O sea, porque él dice, también hay gente que fue abusada y que no siguió abusando. ¿Por qué? Porque hay gente que consigue controlar el mal. Hay gente que no controla el mal. Burke es uno que controló el mal. Entonces, es un tipo que se dedica, junto con una especie de familia adoptiva, que es una especie de corte de los milagros. O sea, familia adoptiva llamo a sus amigos, que es un guerrero mongol sordo-mudo, una señora china que tiene un restaurante, un cazador de nazis que vive en un búnker, en un depósito de chatarra. La Armada Brancaleona, digamos. Un transexual que se llama Michelle, que después se termina casando con el cazador de nazis, y otro que se llama el prof, que es un tipo que simula no tener piernas y está en la calle pidiendo limosna, escuchando historias y se entera de todo lo que ocurre. Esa es su especie de séquito, ¿no? Su familia de adopción con la que trabajan todo el tiempo juntos. Entonces, ¿qué hacen? Dan golpes, digo, porque roban con conciencia de clase. Obviamente no andan robándole a jubilados en la Quinta Avenida. Roban bancos, hacen cosas elaboradas, pero cada novela de Bax, vos presenciás el golpe que ellos dan, de modo que él se toma el trabajo de presentarte a cada personaje, a cada uno de estos personajes, siempre de manera distinta, de modo que si vos los conocés, siempre descubrís un costado nuevo, y si no los conocés, con la descripción mínima que te hace de cada personaje, podés decir que lo comprendés, y luego se mete en un caso de estupro infantil, en donde todos estos personajes trabajan gratis, porque es algo que no pueden tolerar. Claro. Bueno, son novelas absolutamente increíbles, y él me resulta un personaje de una complejidad, de una seriedad, al mismo tiempo una ternura. Y es un tipo que, a diferencia de la mayoría de los personajes de novelas negras, es un tipo que siente miedo, mucho miedo, es un tipo que está cagado de miedo todo el tiempo. Al punto que anda con su perro, él tiene un mastín napolitano y va y viene a todos lados con él. Y justifica por qué es más conveniente que andar con una pistola, porque dice, no lo tengo que engrasar. Así que Barks es el tipo. Burke. Yo sé Barks es el... Barks y Claro. Burke. Es un personaje absolutamente genial. Che, ¿hay traducciones al español? Hay de eso? 3 novelas traducidas al ¿Y están español. bien las que hay? Sí, son muy lindas. La primera se tradujo en español y la editó MC, se llama Bajo Mundo. Y después hay 2 más que salieron en España, que la tiene Ediciones B. Y después tiene su mejor novela, está traducida, se llama Strega. Bruja. Bruja, exactamente. Es el nombre de un... Las primeras novelas de él tenían todos nombres de personajes. Bajo Mundo en realidad se llama Flood, que es el nombre de otra chica. Pero, mira, hay una novela de él que está en español que se llama Bluebell, o el nombre de otro personaje. Donde determinado, en Nueva York aparece un guerrero japonés que quiere confrontarse con el amigo este de Burke, que es el guerrero mongol, que se llama Mike. Y entonces, para entrar en contacto con Burke, lo que hace este guerrero mongol es agarrar a Prof, al tipo que pide plata en la calle, lo caga a trompada, lo manda al hospital. Entonces, cuando van todos a verlo al hospital, dice, apareció un japonés, le dice que quiere hablar con vos, le dice a Burke. Entonces Burke hace unas movidas y es una escena absolutamente magistral, pero así... Bax es casi, por momentos, escribe casi las novelas que Borges hubiera debido escribir, te juro. Es realmente muy, muy, muy bueno el tipo, muy bueno. Y lo que hace Burke es encontrarse con un tipo que le garantiza un encuentro con este japonés. Y el lugar que planean es a las 3 de la mañana, una cancha de béisbol en las afueras de Nueva York. Y es genial porque, como Burke tiene miedo, porque imagínate, va a encontrarse con un tipo que es un karateca letal y seguramente no va a venir solo, y él tiene que ir solo. Entonces él va a ver a un amigo hispano que conoce, para quien hizo algunos trabajos, y le pide que le preste un francotirador. El tipo le presta el francotirador, y el francotirador le dice, ¿dónde es la reunión? En tal cancha, la conozco, sí, hay un grupo de edificios a 300 metros, sí, está bien.
voy a necesitar que hagas 2 cosas, le dice a Burke el tipo. Voy a necesitar que lleves botellas vacías, de lo que sea, y que cuando llegues y se estaciones, las pongas en el techo del auto. 3 botellas necesito. Y después necesito que te pongas un pañuelo anaranjado, porque si se arma quilombo, necesito poder distinguirte con claridad en la distancia. Entonces Burke llega al lugar y pone 12 botellas. No pone 3. Y se pone el pañuelo y aparece este japonés. Y el japonés le dice, obviamente aparece el japonés con 10 más. Y el japonés le dice, yo quiero enfrentarme con el mongol. Con el mongol. Dice, pero el mongol, ¿para qué? Vos lo cagaste a trompadas al otro, lo mandaste al hospital, ¿sabés qué? Está todo bien. Dice, pero no pasa nada. Pero déjalo en paz, que tiene una hija, ¿viste? No lo jodas. Vos sos bueno, vos sos el mejor. No, yo quiero probar que soy el mejor, lo quiero matar. Dice, no, pero está mal lo que estás haciendo. Así le habla, ¿eh? ¿Te parece? Pero además le dice el tipo, ¿cómo te atreves? Le dice el japonés, a venir solo acá a hablar conmigo. No, le dice, no estoy solo. Entonces levanta una mano y vuela una botella, ¿no? Y empiezan a volar botellas, todos se ponen atentos y expectantes porque dicen, hay alguien más. Entonces el tipo le dice, decile a este Mike, al mongol, que si no no aparece, lo voy a matar a él y también a su hija. La hija tiene 3 años. Entonces Burke ahí pierde los estribos, se abalanza contra el tipo, lo agarra del cogote, el tipo obviamente lo noquea, y él desde el piso ve cómo el francotirador va matando. Y todos corren, y ve cómo el tipo a 300 metros... Es una escena absolutamente hermosa. Y si nunca se llevó al cine, es porque el propio Bax se niega a entregar su personaje a Hollywood. Fantástico. Ese es mi personaje. Sí. Fantástico. Sí. Es casi como el caso de Céline y el ballet, pero invertido. Es el hombre que no quiere escribir para llegar, Exactamente. para comprarse una isla. Leyó Fresán la última novela, siempre me comenta, me dice, es muy mala esta, esta es muy buena, siempre me explica. De Bax. Sí, porque Sí. él los lee al toque. Ah. Lo mató, se cansó de Burke, y lo mató hace un par de años, y quedó muy decepcionado Fresán. Yo leo las novelas de Bax cuando las traducen al italiano, y no las puedo leer. En Claro. inglés no me da, es un inglés súper lleno de slang, es incomprensible. Imposible. Claro. Y la última novela todavía no llegó al italiano, así que no la leí todavía. Estamos en eso. ¿Sabías que, aparte de... Me quedé con Céline y el ballet. A ver. Aparte de ballet, Céline escribió un texto sobre... escribía aparentemente sobre cualquier cosa, porque escribía guiones de ballet, según nos contás vos, yo no sabía. Y escribió también un texto sobre el médico que descubrió la antisepsia. Semmelweis. Semmelweis. La tesis tenemos doctoral. una historia, vamos a escuchar la historia. A ver, dale. La tragedia del médico que descubrió la antisepsia. Esta es la dramática historia de un médico húngaro que hoy es reconocido como un héroe de la medicina. El mismo descubrimiento que le hizo salvar miles de vidas hundió la suya. Cuando Ignaz Semmelweis entró a trabajar en el Hospital General de Viena, muchísimas mujeres morían después del parto por fiebre puerperal. Nadie sabía a ciencia cierta el porqué de las muertes y lo atribuían a las causas más diversas. Por ignorancia o desidia, ningún especialista daba con la tecla para identificar la raíz del problema. Semmelweis, que no podía aceptar tantas muertes injustificadas, decidió que no iba a parar hasta resolver el misterio. Una vivencia personal le abrió los ojos. Un amigo médico había muerto luego de ser pinchado accidentalmente cuando realizaba una autopsia, presentando los mismos síntomas que los de la fiebre puerperal. Entonces Ignaz entendió que la raíz del problema estaba en los propios médicos, que luego de una autopsia trasladaban las partículas que infectaban a las parturientas. Ignaz propuso entonces a los médicos que se lavaran las manos antes de cada intervención. La idea no fue bien recibida por sus colegas. No podían aceptar ser ellos mismos los causantes de las muertes. Recibió burlas y críticas, y no conformes con el rechazo simbólico, lo echaron del hospital donde trabajaba. Totalmente indignado y deprimido, escribió cartas a los más reputados médicos de la época, donde los trató de ignorantes y asesinos. Preso de angustia y desesperación y abandonado a la bebida, su familia lo llevó engañado a un neuropsiquiátrico. Cuando se dio cuenta, intentó escapar,
pero recibió una feroz golpiza por parte de los enfermeros. Semmelweis murió a las 2 semanas de haber ingresado, a la edad de 47 años, por una septicemia. Semmelweis falleció sin saber que luego de su muerte y gracias a él se salvaron miles de vidas. El célebre escritor francés Louis Ferdinand Céline lo inmortalizó en un ensayo donde propone que el terrible destino de Ignaz fue por el peligro de pretender demasiada felicidad para los hombres. Cultura espiral. Cultiva tu oído. Bueno, ahí está. Qué historia Semmelweis. increíble. Es Es increíble. exactamente así. Y Increíble. todo lo que le pedía a los médicos era lávense las manos. Él era un médico. Él era un tipo que acababa de recibirse. Claro, que pero- nos lavemos lo que le decían. Claro. ¿Cómo? Pues yo, Lávense las manos. Pues yo tenía la versión de que no le dan bola porque el imperio austrohúngaro, y él era húngaro, y los médicos eran austríacos. Yo Entonces, creo que- entonces era un problema casi de... Lo que plantea Céline, además del hecho de que de la idiotez generalizada, los métodos de Semmelweis eran medio complicados. Era un pibe que la diplomacia no era. Era un pedante, lo imaginamos como un... Era medio bestia. Era ¿viste? medio bestia. Era medio animal. Era probable. Entonces, eso provocaba cierta reacción. Sí, sí. No provocaba lo que él buscaba. Exactamente. Historia escrita por Verónica Cocós, narrada por Laura Levin. Preciosa historia. Muy a tono con lo que estamos hablando. Que además ¿no? creo que fue la tesis doctoral de Semmelweis, de Céline. creo. Totalmente. Una cosa extrañísima. Hay todo un universo, así como las contratapas son un género en sí mismo, un género bastardo, como se dice ahora. El género de las tesis doctorales ocultas, ¿no? A mí, por ejemplo, este autor, de un nombre casi impronunciable para mi escaso francés, que es Houellebecq, Houellebecq. no me gusta nada de ninguna de sus novelas, pero me fascinó el libro, o sea, la tesis doctoral que escribió, que es sobre la obra de Lovecraft. Ajá. La encontré ahí digital, me la bajé con curiosidad y desconfianza. Y te gustó es mucho. el primer libro de Houellebecq que disfruto así plenamente. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? No me acuerdo, lo que me acuerdo es que tiene y maneja con un sarcasmo muy sutil una hipótesis donde el racismo ingobernable de Lovecraft es lo que los lleva a construir los mundos monstruosos, esos mundos inmirables de Lovecraft, están un poco gestionados Aterrorizante. por el terror que le generaban las razas que acechaban a los sureños Americano. Mirá vos. Muy divertido, y aparte hace un recorrido por la obra de Lovecraft muy sensible y como desde una experiencia de lectora muy afectada, digamos, ¿no? No es una cosa académica, es de un lector. Lo muy sorprendente avesado. del caso Semmelweis se conecta con una tesis también muy antigua, y a mí me resultan siempre llamativas las grandes teorías, como hablábamos antes bueno, no es una teoría, pero hablábamos antes de la Divina Comedia. Cómo las grandes teorías sobreviven tanto tiempo. William de Ockham, ¿lo tenemos? William de Ockham. Sí, el de la navaja de Ockham. Exacto. Es el hombre de la navaja. El Sí. número de la navaja. Que es William de Baskerville en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Claro. Es él. Mm. Uno de los primeros semiólogos, digamos. El tipo tiene una pequeña tesis que dice, que es esa, la de la navaja de Ockham. Recordar la que navaja está de... fenomenal. Dice, habiendo muchas soluciones a un mismo problema, la solución verdadera es siempre la más simple. Sí, fue fantástico. Es de una hermosura total. Es extraordinario, pero se han Es de una mandado. hermosura total. O sea, Claro. la NASA se enfrenta con problemas y dice, bueno, ok. ¿Cuál es la más solución linda, es la con más esto. fácil? ¿Cuál es la más fácil? Esta. Claro, es esta, Vamos por claro, ahí. es fantástico. Es esta. Anuda a Lao Tse con la NASA en un... Entonces, lo que pasó con Semmelweis era eso, la solución a la existencia de la fiebre puerperal no era muy complicada. Tenía que estar... Era tocar los muertos y después vas y tocas a las parturientas Sí, fantástico. y les estás transmitiendo algo. Lávate las manos. Lávate las manos. No puede ser tan simple. Tal cual. Estás loco. ¿Cómo les debía decir el pedante este? No, claro. Y entraba y ¿Cómo? dice, asesino, lávense las Inter- manos, asesino. Claro, Le- No, pero se diría en húngaro, que nadie habla húngaro. Claro, y encima en húngaro, era una especie de Babi Echecopar, me lo imagino como un Babi Echecopar. Porque además le quitaron la licencia para ejercer la medicina, porque el tipo incursionaba en las clases, ponele, que estaban Claro. dando los... Era un tipo medio intratable, pero él se volvió intratable porque no le daban bola.
Pero digo, lo que claro. hacía era... Bueno, y no le daban bola porque era intratable. Exactamente. En general pasa así. Pero tenía razón. A los insoportables nos pasa así, ¿viste, Guille? Pero tenía Ya razón. nos van a Semmelweis. entender. Era verdad lo que ¿Cómo decía. puede ser que no haya una serie de Netflix entonces con este personaje? Hicieron una película, ¿eh? Ah. La vi. ¿De Una película. Semmelweis? ¿Sí? Sí, una en blanco y negro. Muy buena. Mirá. Muy buena. ¿Pero de estos últimos años? No, o no, vieja? no. Por eso Capaz- digo, este es el típico personaje de Netflix. Años Es decir, 70, un ponele. tipo intratable, pero que es brillante, descubrió algo, muere en la ignominia. Es una serie de Bueno, alguien Netflix. va a decir, esta ya la vi, te va a decir. Claro, y bueno, es que Esta así la son vi. los personajes del. Así son los personajes de la historia. ¿Qué le vas a hacer? Es una historia muy, muy linda. ¿Me casualidad? ¿La tenías guardada o la tenías Ah, programada? a mí, dale el espiral de nuestra cultura Muy espiral buena. tiene esto de que no se sabe si es que te estamos haciendo una trampa para hacerte hablar de lo que después te vamos a hacer escuchar o si es que en realidad tenemos todo a disposición. Te estamos No, obligando, además- te obligamos a hablar de Celine sin saber. Pero además estaba muy bien narrado Muy bien. porque sucintamente dijo todo lo que había que decir. Todo. Digamos. Aunque el librito de Celine es bastante más largo. Igual es Um, sí, es una- La teoría de los 3 minutos de cultura espiral. Exacto. Está muy bien. Pensamos que, exactamente. que más que una historia de más de 3 minutos es como una estrella demasiado grande en el cielo, ¿no? Que enceguece, te ya. enceguece, no te deja ver las otras. Exactamente. Sí, vos sabés que esto de cultura espiral se nos había ocurrido. Yo, como tengo el vicio de la pintura y tengo mucho tiempo para escuchar, soy un radiomaníaco, o sea, Sí. escucho mucha radio. Y escucho documentales y cosas y pavadas y escucho... Es que para hacer cosas en la tele, la radio es ideal. Exactamente. Entonces, y la pintura, cuando no tengo problemas con la tela, o sea, en general tengo problemas, pero cuando la cosa va bien, estoy atento a lo que escucho en la radio. Pero faltaba... Y cuando va mal, ¿qué pasa? ¿No escuchás? tengo picazón, me paro, flexiono de brazos, me hago el mal, digamos, ¿no? Pero faltaba historias chiquititas, me parecía que historias chiquititas que tuvieran posibilidades de hacerte volar, digamos, ¿no? Entonces, Es un formato genial el que tienen, me encanta. Esto arrancamos con 120 historias. 120 o sea que el que historias. entra puede poner play y dejarse eso, como tirarse en el campo a mirar las estrellas. Exacto. Tenés 120 historias de 30 de 3 De 3 minutos cada una. Sí, Cada es una. una miscelánea completa. Entonces, lo que me parece que nos pasa es que después de 20 minutos de escuchar, tenés 5 historias, 6 historias absolutamente diferentes en la cabeza y si te dan ganas de rascarte un poco, vas y empiezas, pero esto, y vas y buscas y empezás a escuchar. Tiene como una cosa de hambre, te da Te como hambre. despierta el digamos. googleo. Te despierta- No, el apetito de googleo. Sí, es importante eso. Bueno, Semmelweis, el librito de Celine, traducido, está en PDF en la web, lo pueden encontrar. Ah, mira, se puede bajar. Me puede imagino leer que en el libro electrónico. ¿Una traducción decente, digna? La de García legible? Hortelano, en español, me parece que sí, que era la que sacó Alianza. Me parece que ¿Qué sí. tema el de las traducciones? Porque es un tema que uno, como lector voraz, omnívoro, está lidiando todo el tiempo sin saberlo. Yo que no sé nada, no leo en otros idiomas, no tengo una formación académica que me permita entender los métodos de la traducción, vivo lidiando con traducciones como lector, pero estoy lidiando con algo que no sé qué es. Claro, bueno, A veces digo, esta me gustó, viste, como el que no sabe nada, el que tiene pocas herramientas para explicar qué le parece un vino, pero ha tomado toda su vida. Entonces, pero lo único que puede decir es un poquito fuerte, no es tan fuerte, y no te puede decir nada más. Pero para ahí le pasan miles de cosas con ese vino. Bueno, a mí a mí con me la traducción pasa- me pasa lo mismo, digo, me gustó o no me gustó, pero no sé por qué. A mí me pasa lo contrario, al punto que yo casi hablo de una obra en colaboración. O sea, yo leí tal libro y si me hablas del libro, digo, sí, pero ¿y quién tradujo? es Claro. el otro? ¿Quién es el traductor? ¿Y sí, quién ¿no? es el que lo tradujo? Claro, ¿Y quién es el coautor, Bueno, digamos? pero vos sos un anatomista del asunto, así que para vos debe ser un... No, pero igual no me lo tomo con mucha seriedad. No es que voy a hacer colaboraciones ni O sea, cosas no lo sé así. de oficio, no, Pero no es actuás de notable, oficio. por ejemplo, vos agarrás la mayoría de la obra casi todas las obras de Thomas Berger, están traducidas por un gran traductor del alemán, español, que vive, que yo entrevisté además, era Miguel Sáenz. Hay una cierta musicalidad típica de la obra de Berger en español, que uno se la adjudica a Berger. Claro. Y no es de Berger, porque, digo, en un punto, traducir del alemán, en un punto, es más fácil que traducir del italiano o del francés. ¿Por qué? Porque vos tenés que rehacer toda la frase, entera.
En italiano a veces yo escribo y alguien lee y dice, che, esto es medio raro. No es la traducción. Esto tiene un armado medio raro, porque como la estructura es medianamente parecida, a veces la das por buena y en realidad no es una estructura española, es una estructura italiana. En alemán no te puede pasar nunca eso. Porque vos tenés que rearmar, es como que te dan los ingredientes, tenés que armar el cóctel otra vez. Claro, entero. es otro estilo. Tenés que hacer otra frase. Sáenz la arma con esa cantinela que conocemos en español. Y la gente se piensa que esa cantinela es de Berjar. No. Es del traductor. Es de él. La prueba está en que vos agarrás otra novela de Berjar, que hay pocas, no traducida por Miguel Sáenz, y lo lees y decís, esto es Berjar. Esto no es Berjar. ¿Quién es? Claro. Sí, es Berjar, solo que no lo tradujo el mismo tipo. ¿Quién será Berja en realidad? ¿No? Es como una cosa que queda velada para siempre. O sea, Guillermo, que me hace acordar, a mí me gusta mucho una editorial que se llama La Bestia Equilátera. Entonces compro claro. cuando veo algún librito, no sé, haber leído 20, 25, 30 libritos de Bestia Equilátera. Un catálogo bárbaro tiene. Sí, y son novelas, todos novelistas o tipos ingleses, norteamericanos que yo no conozco. Todos inventados por Chitarrón. Y esto no se puede decir, pero son todos probablemente seudónimos. Y yo me gustan, y yo ya no puedo distinguir unas de otras. Yo he leído 20, 25 novelitas de cosas, no puedo distinguir unas de otras. Y una vez creo que fue acá el amigo Levin que me dice, no, porque debe ser el mismo traductor. Me da la impresión. No, porque es el mismo tono, todas tienen el mismo tono. Es probable. Y me encanta, ¿eh? Hay uno que se llama, hay una novela fantástica que se llama Los Enamorados, de uno que se llama Hayes. Sí, exactamente. Hayes, Alfred Hayes. Alfred Hayes, que es buenísima esa novela. Tiene dos más, que me gustaban, pero. Y leí, no sé, 25 como esas, y ya no puedo distinguir unas de otras, incluso los títulos, se me pierden las historias, y todas tienen el mismo tono. Que queda un tipo en primera persona, que tiene un gozo, y además ese tono un poco así, afiebrado, no sé qué, pero del tipo del traductor debe Sí, ser. probablemente. ¿Cómo es el tono afiebrado? Que no me lo perdí eso. ¿Cómo es? Mira, debe ser el tipo que está con un poco una transpiración, siempre está como entre 17 grados de temperatura, a punto de, Muy bueno, de enfermarse. Deja digamos, y caer como un transpirado, goteo, ¿no? tiene como un goteo constante que nunca se estira, la frase nunca se estira demasiado, no llega a la subordinada nunca, Exacto. pero tiene un repiqueteo como muy insidioso. Y Entonces, los pies tiene- fríos, digamos. Tiene los pies fríos y la cabeza caliente, Exactamente, totalmente. eso, y eso replica en casi todas las novelitas que leí. Muy bueno. El traductor, hay que googlear, hablar- cuál es el traductor Hay que de agarrarlo, Alfred Hayes. Tal cual, pero Los Enamorados, una bella novelita muy La conozco, pero no la leí. muy suave, muy Está muy bien para el Sí, detalle. sí, está bien. Lo de la cantinela me recordaba algo que me contabas, Boim, el otro día, sobre el Corán. Me gusta. ¿Crees? No podría yo contarlo con la misma dulzura. cultura espiralidad con que vos hablás de esas cosas. Yo, como no tengo gran confianza en el terreno religioso, Pues es que las tabillo. Sí, le contaba a Fede el otro día que hay un libro que se llama, un tipo que se llama Houston Smith, que es un tipo que escribe sobre religiones. Ajá. Que tiene un nombre, casi un nombre, un don nadie, digamos. Ese Houston Smith debe ser un invento de alguien, ¿no? Pero el tipo de Julián es un capo en el mundo de las religiones. Tiene un libro que se llama, no Historia de las Religiones, pero algo parecido a la historia de las religiones, o algo parecido. Ok. Y agarra las 5, 6, 7 religiones importantes del mundo y las... Pero se mete con el Islam, ¿no? Es buenísimo el libro, es extraordinario, ¿no? Extraordinario es el libro, ¿no? Después tiene algo del Buda, fantástico el libro. Pero tiene una del Islam que es rarísimo. Y dice así, el tipo dice que... yo no sé si alguna vez le entraste al Corán, Guillermo. No. Bueno, el Corán es debe ser de los textos más aburridos del mundo. Creo que, por ejemplo, leer la guía telefónica de los González es mucho más interesante que todo el Corán. Es imposible, ¿eh? Es imposible. Y los doctores del Corán, los doctores del Islam lo aprenden de memoria. Hostia. ¿No? Y vos decís, ¿cómo algo? Entonces, él se pregunta, el amigo Smith, se pregunta, che, ¿cómo algo tan aburrido alguien es capaz de memorizarlo? ¿Cómo puede? Entonces, ahí viene algo que no sé si es cierto, pero nos gusta, como lo dice el amigo Smith. Él dice que para los árabes, el idioma árabe es tan musical, es tan mermeladesco, que
ellos lo aprenden como si fuera una canción. Ok. Memorizar cosas en árabe, toco. Entiendo, sí, sí. Es tan fácil porque el idioma para ellos les baja distinto que para nosotros. Para nosotros. Por eso los exactamente. tipos de los musulmanes dicen que el buen musulmán, digamos, tiene que aprender árabe para comprender el Corán, Corán. digamos. Pero más que para comprenderlo, porque Para no hay nada que memorizarlo. comprender, para memorizarlo o para degustarlo, digamos, ¿no? Y ahí está el tema del idioma, que también es una rareza. ¿Era eso? Sí, lo claro, de- claro. ¿Qué haces con esa, digamos, te vas a sumergir al mundo de esa cantinela e inventás una cantinela nueva en tu lengua propia? ¿O qué? ¿O asumís que está todo perdido y depende cuando te paguen, vos le ponés las horas que... Yo, mi postura en general consiste en dar todo por perdido de antemano. Bien. Es decir, esto, y en general siempre tengo la impresión cuando leo algo que yo propongo, no cuando me ponen. Por ejemplo, me gusta mucho un novelista italiano que se llama Hermano Cavazzoni, Ajá. que es el novelista con el que Fellini filmó su última película que se llamó La Voce de la Luna. ¿La cuánto de la luna? La Voce, ¿Y qué es la voce? la voz. Ah, la voz. La voz de la luna, y la novela se llama El poema de los lunáticos, la sacó Anagrama. Ajá. Esa es la primera novela de él, que él me contaba cuando vino acá, al final, Filba. Te imaginas, él tenía 28, 29 años. Y se había ido a una casa de campo en la montaña, una casa de montaña de unos amigos, a pasar las vacaciones. Y de pronto suena el teléfono y el amigo atiende el teléfono y dice, a ver, espera un momento. Hermano, Fellini. ¿Qué? Digo que Fellini, no sé. Entonces él atiende diciendo, ¿quién me está jodiendo? O sea, ¿quién es? Dice, va, ¿quién sos? Dale, decía él. Y Fellini decía, soy Fellini. Ah, sí, Fellini. ¿Y cómo sabes que estoy acá? A ver. Bueno, llamé a la editorial. Me dijeron que usted no estaba en su casa. Y me dijeron que podía estar en la casa de 2 amigos. Y yo llamé a su otro amigo que se llama Tanto. Él me dijo que con él, usted no estaba con él. Que entonces podía estar con él. Llamé y me dieron el teléfono y llamé ahí. Que el tipo se prosternó ahí. Dice. Era él. Dice, acabo de leer su novela, me encantó. La quiero firmar. O sea, Sí, increíble. Fantástico, Bueno. fantástico. Me hiciste acordar con lo que decías del Corán, con algo que se conecta con Fellini también, que era, antes de que yo leyera las memorias de Casanova, Fellini, que a mí me gustó mucho el Fellini de Casanova, Fellini decía que, el Casanova de Fellini, perdón, no el Fellini de Casanova, el Casanova de Fellini, Es fantástica, aparte. Sí. ¿Cómo se llama el actor inglés con Donald Donald Sutherland? Sutherland. Fantástico. Fellini se quejaba de que había tenido que leer semejante embole que eran las memorias. Yo digo, ¿cómo dice? Y después leía a Bioy Casares, que decía que era su obra predilecta. Digo, qué raro. Acá pasó. Y obviamente lo de Bioy Casares es un chiste, porque es imposible que semejante embole Sí, le pueda gustar a alguien. Sí. Es una cosa tediosísima, porque en realidad, claro, porque en realidad nosotros pensamos que Casanova es un libertino, cosa que después de Sade no es un libertino. Obviamente. Casanova se corre, Casanova es un tipo que tuvo 100 mujeres, digo, y yo no quiero fanfarronear, pero cualquiera de nosotros, digo, tuvo más, o si no tuvo 100, tuvo más, incluso. No nosotros, cualquier chico que termina la facultad, digamos. Bueno. Pero además, es que él no está durante toda su vida hablando de sus amores, sino de sus estafas. Y la narración de sus estafas se parece mucho a la narración que hace Saer en Cicatrices de un juego de blackjack, que en general son las páginas que te salteás. Sí, ya empezó. Porque, bueno, todo el tiempo Casanova, con mucho orgullo, cuenta cómo hace trufas, cómo hace engaños, estafas. Y te describe la partida, porque él la nota el mismo día, se la acuerda. Y él tiró un 6. Y yo entonces. Es una cosa de un. Es un libro técnico. como leer un manual de cómo hacer un electrodoméstico. Digamos. Exactamente. Te enteras, pero ¿sabes que ¿ustedes vieron Lost, por ejemplo, la serie? No, Bueno, yo no vi eso. a mí me sorprendió mucho ver a un personaje ejerciendo exactamente el sistema de estafa de Casanova. Mirá. Que es. Casanova llegaba a una corte. Estas son las partes entretenidas. Claro. Pero pasa que son Hay que destilarlo y contarlo en 3 minutos. son Digamos. 3.000 páginas. Claro, claro. Él llegaba a la corte y él dice siempre, indefectiblemente, la más linda está con el más rico. Indefectiblemente. Entonces dice,
Y el más rico es el más tonto, siempre es el más tonto. Eso era su lógica esta, ¿eh? Del año mediados de 1700. Entonces llegaba, se hacía ver en la corte, era muy llamativo porque era un tipo muy alto y tenía mucha fama, ergo era recibido en las cortes. Él miraba, efectivamente, terminaba seduciendo después de mucho verso, no era un tipo lindo, era un tipo que... Seductor. Infinitamente Envolvía. seductor. Le envolvía, ¿sí? No le dejaba salida. Finalmente se acostaba con esta mujer casada, con esta condesa, ponele, y cuando terminaba, y era todo una estafa. Cuando él terminaba, él agarraba una valija, tiraba de la valija y esparcía por el piso el contenido, que eran fajos y fajos de ducados, que llamaban mucho la atención. Y él las volvía a meter en la valija y la mujer decía, discúlpame, ¿qué es eso? Ah, no es nada. Yo me dedico a comprar minas de cobre en California, negocio con el que sobrevivo. Yo compro una mina hoy y en 3 meses gano el doble. ¿El doble? Sí. Y mi marido no puede comprar una de esas. Sí, cualquiera puede comprar. Yo ahora voy a California. ¿Ahí le puedo comentar a mi marido que vos? Sí, comentarle lo que quiera. Entonces, obviamente sin explicarle cómo había tomado conocimiento de semejante negocio, ella se lo cuenta al marido, el marido lo cita y le dice, me contó mi mujer que usted compra minas, sí, y usted podría comprarme una mina. A mí sí, por supuesto. ¿Y qué garantía me da? ¿Garantía? Ninguna. ¿Qué garantía quiere? En vez de llevar una valija, llevo 2. El tipo le daba esa cantidad de plata y él tenía un amigo en California que le escribió una carta y le decía, por favor, mandale a este tipo, y le mandaba un papel haciéndolo propietario de una mina con un sello, con un lacre, ¿te lo imaginas? Era una estafa. Bueno, en Lost hay un tipo que estafa igual. Que Sí, la escena de la valija que cae, ahí me... se llama Sawyer el personaje. Sawyer, sí. Y me sorprendió mucho ver cómo efectivamente con el tiempo sería una estafa que sigue funcionando, porque está en juego la pasión. Y donde está en juego la pasión no importa cuándo es, ¿viste? Sobrevive siempre, ¿no? Bueno, me hiciste acordar a lo del Corán. Digo, es muy aburrido leer... Cicatrices de Saber. Igual, no sé que hay un No, no, momento, perdón. hay un momento sublime. Yo no leí, así que muy, no. muy grave hacerle decir eso a un escritor No, argentino. yo no leí, desde no leí, CITE, no, nunca no. dijimos Hay un acá momento que leer sublime, Saber es hay un momento aburrido. sublime en las memorias de Casanova, al punto que un escritor como Arthur Schnitzler toma ese pequeño hecho y lo convierte en el inicio de una novela magistral que se llama El regreso de Casanova, o también Casanova último acto, depende de la traducción. Y es un momento sublime porque en general se confunde a Casanova con el Don Juan, cuando en realidad son muy distintos. El Don Juan deja detrás de sí un séquito de mujeres que odian matarlo. Casanova no. Casanova deja detrás de sí un séquito de mujeres que lo adoran, porque él es un caballero, es un tipo encantador, es bueno, es gentil, no les pega, no las hace sufrir. ¿Entendés? Casanova se hace abandonar. Claro. Encuentra la vuelta y se humilla de modo tal que las mujeres no quieren verlo nunca más. Él nunca le dice adiós a una mujer. Es genial. Bueno, pero además él tiene una especie de deporte de seducción que hace que cuando llega a un lugar, él no va a buscar una prostituta. Nunca. Él va a buscar no solo mujeres, va a buscar devotas. O sea, las va a buscar a la iglesia. Lo cual es todo multiplicado. Es una dificultad multiplicada, porque él cuando consigue, después de mucho esfuerzo, darle un beso, la mujer se va corriendo y él la persigue y se da cuenta que se mete en la iglesia a confesarse. O sea, es una locura. Bueno, pero hay un momento, y Casanova oscila todo el tiempo, entre que tiene plata y no tiene plata, tiene plata y no tiene plata. Vive así, vive. En un momento llega a un lugar y va con una prostituta. Esto es lo que él cuenta en la memoria, ¿no? Y lo que toma Schnitzler como inicio de su novela. Y es un momento absolutamente, creo que vale la pena progresar en todas las memorias para llegar a este momento porque es sublime. Termina de hacer el amor y la mujer se pone a llorar. Y él le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué llorás? Nada, le dice ella, no tiene importancia. No, sí, explícame, ¿por qué llorás? Me interesa. Dice, porque yo hago este trabajo desde hace tiempo, pero hay un pueblo, hay un tipo, un hacendado de un pueblo cercano que no sabe que yo hago esto y que me pidió como esposa y nada, tenía la posibilidad de casarme con él, pero
en 3 días se vence la dote, la posibilidad de presentar la dote. Yo no tengo un peso. Y la dote son 30.000 ducados, o sea, no puedo juntar esa plata. Y él en ese momento tiene 30.000 ducados. Y le dice, espérame acá. Y va al hotel, junta los 30.000 ducados, ¿no? Y se lo lleva a la mina en una valija que no conoce. Y le dice, toma, cambia tu vida. Y le regala 30.000 ducados a una desconocida. ¿Cómo está el ducado hoy, aquel cambio? No, porque, Era un montón de guita. Para hacerme una idea. Era un montón de El blue. guita. Una locura, es un momento absolutamente sublime. Entonces Schnitzler toma ese momento y se pregunta, ¿qué pasaría si muchos años después él vuelve a encontrarse con esta señora que es la esposa del hacendado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría entre ellos? ¿Qué ocurriría? Es genial la novela, es absolutamente genial. Destilo una hipótesis, que es que si uno lee con mucha atención un libro muy aburrido, puede descubrir algo que te Obvio. puede cambiar la vida. Que Absolutamente. en casos tan excepcionalmente distantes como el caso de Schnitzler, que escribe una gran novela, o el caso de, por ejemplo, las mujeres kurdas, que descubrieron leyendo el Corán, que es el otro libro del que estamos hablando, Sí. y de que es extraordinariamente aburrido. No sé quién habrá sido, esa parte de la historia no está, pero quién descubrió en el Corán esa partecita que les permite a las mujeres kurdas habitar su rebelión de una manera hasta entonces insospechada. Vamos a escuchar la historia de las mujeres kurdas y después seguimos charlando un rato más. Dale. La revolución de las mujeres kurdas. Esta historia comienza en el turbulento Oriente Medio, al norte de Siria, en Kurdistán. Allí, hace pocos años, en medio de los graves conflictos políticos, sociales y religiosos, algunas mujeres comprendieron que, para alcanzar la paz y la liberación, debían empezar por la liberación femenina. Entonces crearon su propia constitución, teniendo como puntos centrales la igualdad de género, la reivindicación de las mujeres, la democracia directa y la protección de todas las minorías. Las mujeres kurdas cumplen un papel fundamental en la formación y en la defensa de esta novedosa organización social. A la hora de enfrentarse contra el Estado Islámico, cuentan con un arma secreta. Es que lo que hace implacables a los yihadistas, la rama más radical del islamismo, es que no piensan 2 veces a la hora de dar la vida por el Islam. Confían en que, después de morir, sus esfuerzos serán recompensados con una eternidad en los cielos. Pero la letra chica de esta creencia advierte que, si mueren en manos de una mujer, incluso en medio de un combate, sus almas irán al infierno. Las kurdas, entonces, decidieron sacar ventaja de ello en nombre de la revolución. Así fue como, en el año 2012, conformaron su propia organización militar, las Unidades Femeninas de Protección, donde participan actualmente entre 7.000 y 10.000 voluntarias. Esta organización se convirtió en la peor pesadilla de los yihadistas, que, ante la perspectiva de permanecer en el infierno hasta el fin de los días, intentan evitar todo posible enfrentamiento con las valientes guerreras. Cuando las kurdas salen a los campos de batalla, no solo están peleando por la libertad de su región, sino por la de todas las mujeres, y demuestran cómo, leyendo con atención al enemigo, se puede encontrar, en las supuestas debilidades, la propia fortaleza. Cultura espiral. Cultiva tu oído. Tu pregunta era... ¿Cómo van enganchando la conversación con los podcasts? No, esa es la magia negra de... Es la magia negra de Levine. Digo, ¿tenés en la memoria todos los podcasts? Tenemos 120. Sí, pero Bueno, ¿recordás los 120? Es como es un tipo de estafa. Vos no sabés si yo me acuerdo de todos y conecto y tengo sobre 120 puedo conectar, o si yo te estoy haciendo ir a vos en una Sí. dirección. Que es como se contaba del... Es el psicoanálisis, el la elección forzosa, ¿no? Claro. O es que la escucha condicionada, es como pavloviano. Como Claro. los taxistas que se decían en los 90, el mito noventoso del taxista que díganle la dirección que le digan, siempre te hace pasar por la misma esquina, que es donde tiene su secuaz que se te mete en el auto a robarte. Claro. Bueno, estamos haciendo como este mismo truco. No, bueno, yo creo que es más... que estaba más basado en una intuición inicial. De hecho, nosotros no tenemos acá los 120 podcasts, sino que tenemos nada más que 6. ¿Ah, en serio? Que yo pensamos con Boehm que podían ser
los que estuvieran dentro de la órbita. O sea que soy muy previsible, esa es la historia. Okay. Dijimos, a ver, ¿qué es lo que Piro no puede dejar de hacer? Traducir, molestar, y aparte dijiste también que remabas. Sí. Así que bueno. Se viene el cultura espiral del remo, aparte, la historia del remo. Un poema de Valerí muy lindo sobre el remo. El remero, no me lo acuerdo. Sí me acuerdo uno de Milló, pero él habla del remar Milló en un sentido más metafórico. Yo remo contra tu vida, me multiplico en remeros innumerables para remar más fuertemente contra ti. Es un tipo de poema que de algún modo, no sé si es anterior o posterior a un famoso poema de Girondo, que es una colección, lo de Girondo es una colección de maldiciones. Que te enamores tan locamente de una caja fuerte que no puedas dejar de lamerle la cerradura. Bueno, lo de Milló es medio lo mismo también. Sí. Tu hijo ya no es tu hijo, tu madre ya no es tu madre, empieza a insultar a alguien, y el corolario de esas maldiciones es eso: yo remo contra tu vida, me multiplico en remeros innumerables para remar más fuertemente contra ti. Qué feo que te digan eso. Tremendo, fue casi una maldición judaica, ¿viste? Sí, Que hay sí. todo un arte de la maldición judía, las cosas que se pueden leer, que te dicen algo así como Sí. que te enamores y que al mismo tiempo, ¿no? Y nunca puedas dejar de sufrir segundo a segundo. Bueno, no es para tanto. Sí. Che, Fede, ahora que te tengo a mano en este Sí. hábito, también me gustaría preguntarte a vos, que como escritor prolífico, lo que le pregunté a Guillermo, ¿qué personaje novelesco te lo tenés ahí como en carne viva? Mira, yo me quedé pensando y te insulté mucho por dentro porque me pusiste a pensar en algo que no me permitía tanto estar escuchando lo que estábamos hablando. Se me iba la cabeza buscando. Tengo un problema con la memoria de lo que leo, que no soy tan... Sí, no tengo tanta firmeza en la memoria, no me viene... Lo que me viene fue el último personaje que me transformó la alegría de leer y por lo tanto de vivir, que en realidad no es un personaje, es un semi-personaje porque es un autor poniéndose como protagonista de sus desventuras, que es Mario Lebrero en la novela Luminosa. Ajá. En realidad en el diario de la Beca, que es lo que precede a la novela Luminosa, que es un escritor uruguayo, cuento para el que no conoce, que bueno, te cuenta, hablábamos de la idea de peripecia. ¿Qué es una peripecia? Sería como, el prefijo peri es como lo que rodea, ¿no? Sería lo que rodea la aventura troncal. Las peripecias del Lebrero son de que se desespera porque tiene que mandar a colocar el aire acondicionado y los problemas y realmente se debate y no sabe si lo va a lograr o no lo va a lograr, y eso de repente adquiere como dimensiones míticas. A mí un personaje que logra ser con su neurosis y con sus dolores psíquicos diarios un personaje de ficción, para mí es como es mi héroe, es mi héroe máximo. Lo leí... ¿Cuándo salió publicado? No hace no tanto, hace menos de 10 años. Sí, yo te iba a decir 15, pero no, capaz me equivoco. Me parece que quiero decir, lo leí ya siendo un escritor, digamos, no es una referencia a un modelo iniciático, pero sí es un personaje que apareció en el medio de mi vida de lector y me sacudió, me abrió a una cantidad de posibilidades inmensas. Para Para tu mí, trabajo. ahí empecé a inventar dispositivos, a escribir diarios y a empezar y a usar el relato como para construir dispositivos, como pequeñas aplicaciones analógicas para sobrevivir, digamos. Eso es fantástico. Que alguien que te abra puertas, digamos, ¿no? Que no te quede nada más que en una... ¿A vos también te pasó eso, Guillermo? Incluso con el personaje, bueno, no sé si con el personaje, con Burke. Burke, sí. Con Burke. No, pero por ejemplo, un tipo que me motoriza mucho es Arno Schmidt, justamente. Es un tipo, no porque trates de imitarlo, porque es inimitable, digo, lo que él hace es una cosa tan extravagante que es única, pero son de esos autores que los lees y te provoca, como que activa algo, no sé, que toca algo, que te motoriza a inventar historias. Es una cosa muy, muy, muy extraña. Estoy leyendo ahora una novela de un escritor que me gusta mucho, otro digo que me mueve, ¿no? Que me mueve en el sentido de que no que me conmueve, sino que me activa la escritura, que es Donald Westlake. Es un escritor de novelas policiales, murió ya,
Muchas de sus novelas fueron llevadas al cine. ¿Has visto cantidad de películas? Sin saber. Sin saber que están hechas, que son libros suyos o que es guionista él. Muchas de sus novelas están escritas en los sets de filmación. Donde estaban filmando algo, él ya estaba... Y esta novela es Como Armando Bo, más o menos. Claro, sí, porque no paraba de laburar. No paraba de laburar y de tener hijos. Tuvo como 20 hijos. Y en una entrevista le preguntaron cuál era el momento más feliz del año para él. Todos esperaban que dijera Navidad. Y él decía, no, dice, cuando llegan las vacaciones, alquilo un autobús y meto a todos mis hijos adentro. Y me voy de vacaciones. Dice, todo lo hago por esos 15 días, donde soy el hombre más feliz del mundo. Con los 20 hijos, obviamente, de 6 matrimonios distintos. Terrible. Un ensamblaje desquiciado. Una logística, ¿no? Tremendo. Bueno, y yo tenía una novela que no encontraba y que apareció ahora, les comento que está de saldo ahí en una librería, que no me acuerdo el nombre, que está en Corrientes y Callao, una librería de saldos muy profunda, que en el fondo tiene un montón de saldos de RBA, una editorial de novelas policiales, y tiene una novela de Donald Wesley que se llama Dios salve al primo. El primo es, en español, es el tipo, el inocente, al tipo al que embaucan con mucha facilidad. Y este es un personaje que, como todo, en general, la persona embaucada es una persona que confía en el prójimo. A una persona que desconfía del prójimo es difícil embaucarla. Sí. Él confía en el prójimo y es atento y solidario. Entonces, viene alguien y le dice, uy, tengo un problema, y él le presta atención y le terminan sacando guita. Lo estafan. Y le pasa, a lo largo de la novela, le pasa muchas veces esto, mientras tiene su trama común y corriente, mientras ocurren cosas, él está todo el tiempo lidiando y genera ese efecto tan infantil que te juro que es así, que lo vivenciás, o lo vivenciaste de chico, o lo vivenciás si tenés hijos, en esos espectáculos en donde aparece el payaso y atrás aparece la bruja y los chicos dicen, ¡atrás, atrás! Y él se da vuelta y no hay nada, ¿viste? Vos estás leyendo y le decís, ¡no! ¡No, es mentira! ¿Viste? Es una cosa muy loca que pase después de tantas lecturas, siendo grande, que tengas ese efecto. Bueno, lo que provoca Wesley, ¿qué es eso? Es volver a la idea primigenia, esa especie de... No lo caguen porque no, por favor. Y él no se... No, porque además estos tipos te cagan $10, es poca guita, y él las da y al rato se queda pensando y dice, ay, otra vez me cagaron. Por ejemplo, está en la casa de una amiga y tocan el timbre y abre, y se la hacen bien. La idea es, vive en una sociedad, que es Nueva York, en donde todo el mundo te quiere cagar, todo el tiempo. Entonces dice, ¿qué tal? ¿La señorita está? No, no está. Qué lástima, dice. ¿Por qué? Porque le traigo un pedido que me hizo. ¿Un pedido de qué? Una Biblia. ¿Una Biblia? ¿Y cuánta? ¿Qué era? Una Biblia dedicada. Una Biblia que está impresa con su nombre. Ah, ¿y qué pedido? No, me tiene que dar $25. Ah, bueno, a ver, espera un momento. Entonces va, agarra plata. O sea, y cuando le dan la caja con la Biblia, abre la Biblia, está en blanco. No hay nada, ¿entendés? Bueno, es muy gracioso, muy gracioso. Perdón, de vuelta, el autor y... Donald Westlake, Westlake, Lago Oeste. Tiene muchas novelas, muchísimas. No todas están en español. Él escribía, como Donald Westlake, escribía novelas policiales humorísticas. Uh-huh. Y tenía un seudónimo que es Richard Stark, con el que hizo, por ejemplo, A Quemarropa. Claro, esa me suena novelas más, muy conocidas. sí. Y tiene un personaje muy conocido que se llama Parker, que es muy gracioso porque él decía, si yo hubiera sabido que iba a escribir tantas novelas con Parker, no le hubiera puesto Parker, porque siempre tuve problemas cuando estacionaba el auto. Parking. Tuve siempre que dar mucha vuelta porque no quedaba bien. Claro, buscar el... Le hubiera cambiado el nombre. El sinónimo. Ese es otro personaje inquietante, ¿ves? Es muy lindo Parker. Porque es un hiperprofesional, es un gángster también con conciencia de clase. La última vez que se llevó al cine, se llevó con este tipo que se llama Richard Statham, el pelado, ¿viste? ¿Lo tenés? El pelado... El que hace de Transporter. Exactamente. El que hizo Revolver con Guy Ritchie. Exactamente. Sí, es un actorazo ese. Muy bueno. Te puede cagar a trompadas, pero al mismo tiempo puede actuar bien. Fui a verla, la versión que hizo de Parker, con mucha curiosidad, porque además... ¿Cómo se llama la película? Parker. Capaz, y trabaja Jennifer López, que es extraordinario. La composición del personaje que hace Jennifer López es sencillamente increíble. Ajá. Digo, dejando de lado el fato de que a mí me parezca una mujer absolutamente hermosísima,
el laburo actoral de ella es increíble. Bueno, es una novela de Parker esa, en donde lo que hace justamente la película es presentarte al personaje de un modo muy eficaz. Porque efectivamente Parker es un gángster con conciencia de clase y durante todas las novelas siempre hace gala de compasión. Por ejemplo, entra a un lugar a robar y él divisa las miradas de alguien que está planeando algo. Entonces le dice, ven acá, ¿qué estás pensando? ¿Por qué estás mirando? No, yo no se te ocurra hacer nada. Porque no lo quiere matar. No lo quiere, no quiere. No es tu plata. Sentate ahí y no quiero volver a ver esa mirada. O sea, bueno, él tiene esas cosas. Y en la película empieza así, donde hay un tipo, entran a robar a una feria de un parque de diversiones, y con un engaño entran a robar, y el policía, el guardia, empieza a tener un ataque de pánico. Empieza a temblar, empieza a hacer algo que nadie entiende qué es, y sus compinches, los compinches de Parker, ya están sacando el arma y él le dice, no, pará. Entonces se acerca, es un momento muy dulce, porque él se acerca y le dice, escuchame una cosa, ¿tenés novia? Sí, ¿cómo se llama tu novia? Se llama Margaret. Esta noche vas a estar en los brazos de Margaret y le vas a contar lo que te pasó hoy. Pero parece necesario que te calmes, pues si no vas a poder hacer eso. No pasa nada, le dice. No pasa, o sea, tiene ese momento donde lo para el otro y dice, no te dispares, déjame. Y el tipo efectivamente le dice, respira. Pero no es que la va de bueno, lo hace enojado esto. Claro, Digo, no deja de resultarle una molestia. Pero no dispara porque sí. Bueno, es un tipo muy compasivo. Nos cae bien Parker entonces. No, es extraordinario, Sí, claro. Parker. Parker, además, para llegar a Parker, no es que vos llamás por teléfono y hablas con Parker. Parker es, para llegar a él te explica en las novelas. Hay una novela de Parker que la tradujo Aira, Mirá vos. que es extraordinaria. Creo que es la mejor novela policial que leí en mi vida, que se llama La luna de los asesinos. Es La luna de los absolutamente asesinos. extraordinaria. Bueno, vamos a buscarla. Y hay, por ejemplo, si vos querés hablar con Parker, tenés que llamar a un tipo que llama a un tipo que llama a un tipo y que lo llama a él. Los únicos que tienen el teléfono de él son dos personas, que son sus amigos con los que él trabaja. Y hay una escena muy linda en una novela, él vive en una mansión. Él es un tipo rico, si vive del robo, tiene plata, tiene su novia. Entonces en un momento suena el teléfono y él atiende el teléfono y es su amigo, Grofield, su alter ego, un tipo absolutamente distinto a él, pero un amigo. Y le dice, che, tengo un proyecto para dar un golpe, necesito verte. ¿Dónde estás? Le dice, estoy en tu pueblo, le dice, vine a verte. Ok, dice él. Entonces mientras está hablando con Grofield al teléfono, el narrador te describe que su mujer está saliendo de la piscina. Entonces él le dice, bueno, veámonos en 15 minutos. Y mira a través del vidrio y ve a su mujer y le dice, no, espera, veámonos en 1 hora. Así empieza. Es muy, muy lindo, muy lindo. ¿Y tu personaje, Boim, para Para completar. conocernos bien entre todos? Mira, me parece que, bueno, uno que me parece un personaje extraordinario es el príncipe de Salinas del Gato Pardo, ¿no? Ese me parece un extraordinario. Y lo señalás a... Porque Piro. es el a traductor Guillermo. de Sí. Piro. Que no sabemos si en realidad tal vez tu personaje, entonces el de la versión de Piro... Capaz que es de la versión. ¿Qué versión? ¿Qué? No, qué, No, el de Lozada. ¿Leíste la de Yo Lozada? Acá tanto la leo y de Lozada tengo, es más, la regalo todo el tiempo. ¿Te puedo recomendar una A mí me versión la mejor regaló que el la otro mía? día. Es verdad lo que dice. ¿Te puedo recomendar una versión mejor que la mía? ver. ¿En serio? Es una versión de un argentino, de un español, perdón, que se llama Ricardo Pochtar. Es el traductor del Nombre de la Rosa. Lo que hace ese tipo, especialmente con la Gato novela Pardo. Gato Pardo, es absolutamente extraordinario. Es la edición que tiene, hay muchas ediciones de esa traducción. Creo que la última la sacó Edasa. Te recomiendo Bueno, que vamos. regales esa, no regales más la mía. Sí, pero estamos No, pero- no, pero me gusta mucho esa versión y es más, Contame un poco del personaje, yo no la leí todavía. El príncipe de Salinas, esto pasa en la Oíste hablar de gatopardismo. Oí hablar del gatopardismo. Claro. Es una frase del príncipe Salinas. esa. claro, Hay que cambiar para que todo siga igual. claro, que es un invento del príncipe de Lampedusa que escribió esa novela, que es el autor es un personaje extraño. Es la primera y única novela que escribe, muere sin haberla publicado.
y creo que la madre... Giorgio Bassani, la madre se la lleva a Giorgio Bassani. Y finalmente, y la después publicó. de ir a varias inmobiliarias, iba a decir, a varias editoriales. Pero El Príncipe de Salinas en realidad es un príncipe decadente, absolutamente en el momento de la decadencia del imperio, del reino, y cuando sube la república. Y el tipo ve cómo cae, cómo se desmorona. desmembra el mundo del príncipe, el mundo monárquico, y al tipo le importa casi nada de eso, ¿no? Y lo que es un desdén hay una especie de desdén infinito, digamos, ¿no? Sobre eso que va pasando, ese no me importa nada, y sin embargo, y aparte es una novela que tiene hasta la página 100 y pico, 120, El Príncipe de Salinas es un tipo medio de coté, medio que las cosas le pasan al lado, es medio pavo incluso, hasta que se pone a hablar. Ujú. Y dice, esto es lo que está pasando, esto es lo que yo veo, digamos, ¿no? Y lo que él ve es de una dimensión extraordinaria, es el tipo que ve lo que otros no ven, digamos, ¿no? Pero ese es un personaje que me gusta mucho. Pero el personaje que más me voló la cabeza a mí, en realidad, fue a los 20 años cuando vi Apocalypse Now y le había leído El corazón de las tinieblas de Conrad. Bueno, perdón. Se trabó ahí Se trabó el Conrad. apareció. Exacto. Y ahí aparece el protagonista que a mí me gustó más, el protagonista de Apocalypse Now, de Coppola, la versión de cine, que incluso la novela, siendo que la novela es fantástica. Pero creo que el personaje de Kurtz, del coronel Kurtz, me parece algo extraordinario. Es de una dimensión metafísica tremenda. Sí. Y creo que esa película le salió, es mucho mejor esa película que Coppola, Brando, ¿cómo se llama? Martin Sheen, que incluso, ¿cómo se llama? El fotógrafo, el que lo nombraste. Dennis Hopper. Dennis Hopper. Me parece que la película es mucho mejor que eso. Y el personaje que me encanta es Kurtz, digamos. Es más, voy a decir distinto. El personaje que más me gusta no es Kurtz, que es el protagonista, que en realidad es el coprotagonista. El personaje que más me gusta Que es... aparece al final. Al además. final. Es el que va viajando, digamos. El que va viajando para encontrar, que en realidad es el capitán Willard Claro. en la película, y que es en el Martin Sheen. Martin Sheen, y en la novela es ¿cómo se llama? El alter ego que me olvidé de Conrad. Bueno, ya me acuerdo. Bueno, nada, me fui al diablo, no tiene importancia, pero son... Lo fantástico hablando de irse al diablo, Sí. lo fantástico de la tecnología comunicacional del podcast es ese efecto isla espacio-temporal que genera, como que en este caso nosotros lo sentimos en nuestros cuerpos en este momento, pero probablemente lo pueda sentir quien se ponga a escuchar esto en cualquier momento de la vida, que hablamos de cuántas historias y personajes extraordinarios, estafas maravillosas, revoluciones, ideas insólitas, desde la antisepsia hasta el Kurdistán, mientras en el país en el que está esto siendo grabado está pasando otra cosa, que no vamos a decir qué es, porque nunca se va a saber qué día fue grabado esto. Pero está muy fechado, es una fecha muy importante. Es una fecha muy importante y es algo que está sucediendo casi no, en este Al mismo mismo instante, tiempo, y realmente pudimos hablar de otras cosas, de las estrellas que veíamos en el cielo, como si eso no estuviera sucediendo. Exactamente, nos olvidamos de... Y nos maravilla- acordamos de otras cosas, mucho más interesantes. No, probablemente. totalmente. Nos maravilla imaginar que esta posibilidad, que es el modo en que coquetea esta tecnología de comunicación, que es el podcast, con su prima más anciana, la radio, no se superpone, no se solapa, sino que permite esta otra posibilidad que es esta flotación, dejarse flotar atemporal. Sí. Me parece... No sé qué pienso me hiciste acordar, hay un libro de Millón muy lindo. ¿Estamos acotados de tiempo o no? No. La verdad que- Hay un libro de Millón muy lindo que se llama Las grandes pruebas del espíritu, donde él en un momento, después de que muere su mujer en condiciones muy trágicas, se incendia un tren y ella muere adentro, una cosa horrible, que dio origen a un poema que se llama Nosotros Dos, uno de los poemas más tristes escritos en toda la historia. Él desahuciado, se dedica a experimentar con la mescalina, al principio con custodia médica y después solo.
Entonces, él, ¿qué pasa? Escribe varios libros sobre sus experiencias con la mescalina. El primero es Conocimiento por los abismos, donde dice: las drogas nos aburren con su paraíso, que nos den más bien un poco de saber. No estamos en una época de paraíso. Que lo publica Vittorio Campo acá. Después tiene otro que se llama Miserable Milagro, en donde aparece la Argentina de un modo muy gracioso, porque el drogado se empieza a reír sin parar y no entiende por qué se ríe. Y de pronto consigue con mucho esfuerzo controlarse y dejar de reír, y de pronto dice: pero la caída circunstancial de un diccionario Larousse hizo que se abriera la página sobre el mapa de la Argentina, y ver la forma de ese país hizo que volviera a cagarme de risa. Bueno, y después tiene otro libro, ese se llama Miserable Milagro, el otro no me acuerdo cómo se llama, no importa, también sobre la mescalina. Y el último es Las grandes pruebas del espíritu, donde lo que ocurre es algo genial. Él está en un cine, es un tipo muy viajero, un tipo que anduvo por todo el mundo, anduvo por China, por Ecuador, en la Argentina. Ese librito que es un bárbaro en Un bárbaro en Asia, que es fantástico. Sí. Y en un momento está viendo, no, porque si no se sabe que es viajero, lo que le ocurre no tiene mucho sentido. Él está viendo la película y de pronto dice: ¿dónde estoy? Sí, ahora, yo estoy en un cine, ya lo sé, pero ¿en dónde estoy? ¿En Buenos Aires, en París, en Nueva York? ¿Dónde mierda estoy? Entonces se levanta y va hasta la puerta, sale y dice: estoy en París. Pero qué tonto soy, dice, porque en general nosotros pensamos, hablamos, reímos, escribimos, sabiendo dónde estamos. ¿Qué pasa si uno hace todo eso y no sabe dónde está? Yo perdí una oportunidad, porque tenía que haber hecho algo en ese momento. En vez de venir a corroborar como un estúpido y corroborar que yo estoy acá. Entonces lo que hace es encerrarse en un hotel y empezar a chutarse de nuevo. Claro. Y diciendo: ¿dónde estoy? Estoy en París. Puta madre. Hasta que en un momento dice: ¿dónde estoy? Me olvidé. Fantástico. No sé dónde estoy. Claro. Y se pone a escribir, a dibujar, Claro. porque supone que todo cambiará. Algo distinto debe ocurrir, dado en tanto y en cuanto él está haciendo eso sin saber en dónde está viviendo. Pero pensaba, a lo mejor en nuestra charla trasunta en realidad qué es lo que está ocurriendo. Y no nos dimos cuenta. Y capaz cuando lo escuchamos, la próxima vez, si lo escuchamos, vamos a decir: pero en realidad hablábamos eso porque, supongo, ¿no? Sí, no sé, ¿no? y puede llegar a ser. A mí me hace pensar también el doble juego que cuenta Suzuki en el libro del Zen, Mente Zen, Mente de Principiante, cuando dice: bueno, yo cuando estuve 10 años en el monasterio simplemente meditando, no me parecía nada extraordinario. Me parecía lo más normal del mundo, absolutamente normal. Tuve que salir para dar una conferencia en San Francisco, no sé qué, y cuando volví dije: no puede ser lo que están haciendo estos japoneses acá sentados. Dijo, y de hecho había uno que lo que hacía era más o menos parecido a lo de Milló, que era que se llamaba por su nombre. Ajá. Dice: ¡Ito! Sí, soy yo. Y ahí Presente, imaginamos que tenía que empezar de vuelta. Qué raro. Porque cuando estaba a punto de perder por completo su yoidad, Sí. se llamaba y todavía estaba ahí. Claro, Así claro, que claro. tenía que volver a empezar. Qué bueno. Qué bueno. Sí, buenísimo. Muy buen cierre. Imaginemos que, Muy buen bueno, nos quedamos en esta cápsula y ahora nos lanzamos al espacio infinito de la red. Muchas gracias, Guillermo Piro. Un placer. Muchas gracias. La pasé muy bien. Sí. Esto fue Gracias, sí. el primer experimento Radial socio-narrativo radial de Cultura Espiral. Muchas gracias a Radio Sur y Eugenia, aquí en cuyos estudios hemos grabado esta posibilidad entre tantas infinitas posibilidades. Cultura Espiral. Cultura Espiral. Cultura Espiral. Cultura Espiral Radio. Una experiencia inmersiva en el arte ancestral de la conversación.